Muy buenas noches, bienvenidos a Juego de Dos, bienvenidos al mundo del fútbol, bienvenidos al mundo de la tertulia deportiva. No ganó el Real Oviedo, no ganó tampoco el Sporting de Gijón, pero sí ganó el mundo del fútbol porque hemos vuelto a recuperar un clásico muy importante para nuestra región y también para el fútbol en general, para el fútbol español. Lo vamos a analizar desde diferentes puntos de vista. Lo vamos a analizar por un lado desde el punto de vista técnico, es decir, con la presencia tanto de gente de prensa como también de técnicos. Lo vamos a analizar también desde el punto de vista de los aficionados y no vamos a perder tampoco de vista nuestra sección con don Eduardo Barredo el Gemelu, que nos va a hablar de la jornada en general, con Miguel Ángel Pino con su sección que va a ser el análisis de los próximos rivales tanto del Sporting de Gijón fuera como del Real Oviedo en el Carlos Tartiere, y también la presencia de nuestro árbitro, que hoy va a ser Pablo Nanglares. Fue un partido intenso, fue un partido bonito, dígalo quien lo diga, fue un partido de lucha, de pelea, y para que ustedes vayan viendo lo que va a ser este programa, les enseñamos el recibimiento del Real Oviedo, el recibimiento del Sporting de Gijón. De estas imágenes nos quedamos evidentemente con ese recibimiento que el Sporting de Gijón hace a los suyos. Ha habido alguna imagen que esperamos no se repita o se repita muy poco en los campos de fútbol, pero yo prefiero quedarme con esa intensidad que el sportinguismo mostró desde el minuto 1. Lo dicho, empieza el programa y empieza con don Eduardo Barredo el Gemelu, en un instante. Tiempo de análisis de la jornada, tiempo de análisis por don Eduardo Barredo el Gemelu. Muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Carlos. Has estado durante toda la vida en el mundo del fútbol, pero te ha tocado pocas veces en el mundo de la televisión, yo lo sé, comentar un Sporting Real Oviedo.
porque en los años en los que tú empiezas a última hora casi en el mundo de la televisión, el Sporting y el Oviedo no jugaban juntos, ¿verdad? No jugaban, no había televisión, no había nada, pero era igual. Eran partidos mucho mejores, mucho más tarde. Bueno, menos el ambiente que se produce en este partido del Oviedo de Sporting. Bueno, ahora casi en todos los partidos hay mucho ambiente, pero bueno. Bueno, cuéntame, has visto tarde del sábado, Sporting 1, Real Oviedo 1. Dime lo que has visto de ese partido, qué te gustó, qué no te gustó. Pues tengo que decir que lo que más me gustó fue el ambiente, eso está claro. Poniéndolo allí, luchando, los equipos, todo lo que hablaban los entrenadores y tal, ese manejo, no lo llevar a cabo, no. Ninguno de los dos equipos creo que aflojaron bastante, medio del campo no existió, llevó un poco más la iniciativa el Sporting en el primer tiempo, quiso querer jugar mejor, sin saber muchos de ellos jugar bien, y después el Oviedo le echó un par de cojones y bueno, fue arriba y arriba y arriba y tuvo la suerte y metió aquel gol y punto, pero no está cualificado ese Oviedo que yo quiero. Yo entiendo el Oviedo de otra forma. Todos, tú lo sabes, el año pasado ya lo decía, ¿cómo podía ser? Yo el Oviedo no, es que lo veía de horror. El año pasado pues ya veía aquel Erice jugando con ese sus saetas, arriba Linares, Roche, todo esto, el Oviedo tiene que cambiarlo, si Rocha, tiene que cambiarlo, porque además el Oviedo tiene, yo creo que tiene suficiente gente. Incluso en su propia cantera hay 3 o 4 guajes que juegan, que se están en un momento terrible, porque son rápidos, manejan bien el balón. El otro día, a esos dos que yo andaba, así Cortina y a Steven, que los veo yo con calidad, porque son hombres, uno y rápido, no, rapidísimo, se mueve muy bien. El otro guaje la maneja perfectamente, sabe lo que es parar, centrar, jugar, tocar, lo sabe todo. Encima trajeron el otro día un guaje, no sé dónde bien, un tal Borja, que está un buen jugador, ¿eh? El Oviedo tiene muy buena cantera y tenía que haber usado ahí, porque claro, está claro que no lo van a usar, porque de repente hace 7 días o así, llegaron allí 2 negros, uno que debutó el otro día con el... Los dos. Con el los Numancia. dos daneses jugaron los dos. Sí, uno uno al principio, otro al final. Que jugó contra el Numancia, digo, hablo un zurdo que lo hizo bien. El otro ya me queda un poco la duda de tengo que ver. Lo que pasa es que esta semana, en lugar de jugar en la zurda, jugó en la, pero en la yo parte, lo que en la quiero parte decir, izquierda, jugó en la parte derecha. Si tan rápido actuamos para dos que vienen de fuera, a unos que hablamos de una cantera tan grande, que queremos una cantera, Oviedo, siempre la cantera, y resulta que para coger uno de ahí hay que ser brujos. Eso no lo acabo de entender yo. Quizá ese sea el debe del partido del sábado, es decir, había muy pocos asturianos, creo recordar que en el 11 titular por parte del Sporting había 2, por parte del Real Oviedo claro. Uno que estuvo, pero que luego estuvo fuera, como Saúl Berjón. Sigue habiendo, tanto Sporting como Oviedo ahora mismo no están confiando del todo en sus canteras. No coinciden, no. Es que yo creo que no, ni miren, porque el entrenador del Oviedo, un entrenador que se titula un buen entrenador, en el partido del otro día el Vetusta tuvo que haber bajado. Y que yo sepa, que pregunté, y dijeron, no vino Geme. Oye, hago mi macho, si no vas a ver ese partido para ver a esos chavales, ¿cuándo los quieres ver? Cuando los lleves allí, cuando el Oviedo, cuando los cita, venía a entrenar con el primer equipo. Y es como el que va por una limosna, ¿no? Y es mentira, eso es mentira. Hay que verlos y estar convencido de que el guaje vale y darle la oportunidad, toma, ahí tienes. Igual que darle la oportunidad a los demás, o sea, no querer salir, inventar un Oviedo. El Oviedo es grande, el Oviedo es el mejor equipo que hay en la categoría. Sporting tiene más duros, tiene unos poco más duros, está muy bien organizado, porque tiene su propia cantera también muy buena. Pero claro, este tampoco ellos da paso, este que vino lo dan paso porque los entrenadores son, decía el otro día el Jaquesi, que de Michel y todos, los entrenadores son recaderos de los secretarios técnicos que inventen ahora y que los traen ahí, ponga este y ponga al otro.
No son unos entrenadores que tú esto se hace así y bajo la cara de quien sea. Y ahora es que lleguen y manda más el secretario técnico, uno que no fue nadie en el fútbol, que ni vieron partidos, porque a mí si me dices, oye, secretario técnico en el Sporting, joder, pues pongo así Rogelio, pues siempre cebes en los huevos de ver partidos, de guajes, de trabajar y de entrenar, ¿entiendes? Nunca entrenó en segunda, pero estuvo en segunda vez, a un paso de llegar a segunda, pudo haber de sobra. Y en Oviedo es que los hay, en el Oviedo hay. Y el año pasado, cuando yo hablaba, joder, ¿por qué el Oviedo no hace una secretaría técnica buena con los que son de Oviedo? Con el que tengo ahora en el Vetusta, con Lozada, con Paco, con el Tubaje, con Ivania, los que son de aquí, hacer una cantera y vamos a hacer un equipo grande de Asturias, que podemos competir con cualquiera. El Oviedo, con esos que está poniendo que anda un poco mesiado a la hora de ir a Gijón, con dos defensas, ya lo hizo el otro día, quitando, para mí. A mí decidí, es que me gusta, no mucho, muchísimo. Pero estaba lesionado. Ah, está lesionado. Estaba lesionado. Vaya mala suerte que tengo yo cuando hablo de uno, tiene cojones, ahora está lesionado, o hacen ellos que esté lesionado para que no juegue. Tendría que preguntarle al médico, oye Manolo, voy a preguntarte lo de lesiones, di la verdad ya nomás, pero bueno. Me gustó el defensa izquierda que el otro día jugó como arriba, un poco más arriba. Mosa. ¿Eh? Mosa. Sí, me gustó. ¿Te gustó? Muy buen lateral, muy bueno. ¿Qué más te gustó del Real Oviedo? Poco. El Real Oviedo me gusta poco porque el momento que ese chaval juega, Arturo ya lo está perjudicando. Arturo tiene que estar con un buen medio centro, que la juegue, que la toque, no con Rocha. Ese Rocha no hay por nada. Hay que mandarlo para donde viene, de Castilla, pues que vaya para Castilla. Que refuerce al Castilla. Ahí tiene que jugar Edu Cortina o cualquier magia que haya por ahí, o un buen fichaje que se haga para hacer eso. Y tiene que estar apoyado por buenos. Me gusta aquel niño que vino que jugó ayer un cacho. ¿Cómo se llama? Que vino de Tenerife. Me gusta. Tiene un buen manejo de balón, la golpea. La vida puede hacer mucho equipo. Pero ir a esos que son los que lleven 3 años, que hay que cambiar el ABC, si hay que cambiarlo, que el sistema no llegue. Está claro que si Toche va, va a meter un gol, pero no va para hacer una jugada, para hacer un apoyo, para hacer una pared, no, ¿qué cojones? No puede hacer porque no hay velocidad, no hay nada, hay que decirlo. Y yo lo digo, aunque después la gente conmigo en la calle, cuidado, parecía el gemelo lo contrario. Oye, Moreno, ayer tuve que decir a uno que era dentista y venía hablando de fútbol conmigo. Oye, algún día pregunté yo lo que hay que hacer de dentista, pero tú, que toda la puta vida anduviste de dentista, ¿quieres hablar de fútbol, opinar con gemelo? No me jodas, chaval, vete por ahí, claro, escapó solo. Pero yo lo que quiero es un Oviedo grande, bueno. Y Gijón, también lo puede hacer Gijón. ¿Qué te gustó del Sporting? El Sporting, bueno... ¿Y qué no te gustó? Las dos cosas. El Sporting lo que sí fue uno que hizo rápidamente, que había 2 o 3 niños con unas posibilidades maravillosas y los quitó. Igual que quitó a Nacho Méndez, que era un guaje que jugaba en el Oviedo, fue de categorías inferiores del Oviedo. Claro, pero Rogelio se le sabe todo y mucho más. Se lo levantó. Nacho Méndez, un buen media punta, pero bueno, con mucha calidad. Creo que fue el que metió el gol el otro día, no al Oviedo, el otro día, anterior. Creo que Nacho está bien, el centro delantero es Claudio, pero claro, como bien aquel uno que se llama Hispanofifiqui, soy mi madre, ras, mejor que el guaje que juega en el Langreo.
Y eso... ¿Te sorprendió que, por ejemplo, tanto Oviedo como Sporting empezase la pretemporada con una serie de canteranos y llegase la primera jornada y prácticamente medio desaparecieran en los dos equipos? Claro, ¿cómo no me va a sorprender? O sea, a mí no me sorprende mucho porque yo sé que esto es mentira. Los entrenadores, ya sabes que no confío yo en los entrenadores y que traje ese papel que lo decían, que son recaderos, son misioneros descalzos de los secretarios técnicos. Que sabes, un secretario técnico que además ni jugó un pijo ni fueron nadie. Están ahí mandados y tú fiches y fiches. Lo que pasa es que ahí debe de haber tanto dinero por medio que no se entera nadie. Está todo bien, está todo... Hay que decirles cosas... Están mal, las cosas están mal, hay que cambiar, porque la gente, que es cierto que la gente tiene mucha ilusión y mucha afición y va, tú hables cualquiera y, hostia, lo vio de puta madre, lo vio por el empate. No, no hizo nada, joder, fue allí, por el orgullo, por empatar contra el Sporting y punto, pero hay que ir al próximo rival, va a tener un rival muy fuerte el Cádiz aquí, Cádiz fuera de casa va a ser peligrosillo. Pero claro, el Oviedo tiene que llevar la posesión del partido, no esperar, no venir ahora que vino un defensa central, no sé cómo se llama, que juega en español, ¿eh? Forlín. Sí, Forlín, se jugó 4 partidos en el español y ahora viene al Oviedo y él quiere ser hasta medio centro, no lo puso de medio centro de milagro ya, de amo. ¿Dónde estamos? Pero si es mentira todo, si los guajes a los 18 años tienen todos, a los 18 años valen para tener moza, mujer, fíos, la de mi madre, vale para todo. Con 18 años los guajes ya valen para todo. Si quieren ser futbolistas que se sacrifiquen por algo, pero míralos con esa ilusión. No veas a unos dioses y a otros nada, y esto es mentira. ¿Consideras que los dos equipos son máximos aspirantes a intentar estar en la fase de ascenso o ascender directamente? ¿De lo que has podido ver en estas primeras jornadas? No. De máximos aspirantes, cuidadito, ¿eh? De eso, mucho cuidadito, que yo creo que no. Yo vi un equipo este año muy bien hecho, creo que está muy bien hecho, y el Valladolid, creo que está muy bien, juega bien, sale bien. El Tenerife está muy bien también, y este que va a venir, el Cádiz también, va a estar bien arropado, el Oviedo, y el Sporting les falta en el medio campo. Tienen nombres, pero no los ideales, ¿no? Yo no sé, no entiendo. Bueno, fue la afición la gran protagonista el otro día, la gran beneficiada de que esto vuelva otra vez a arrancar, Geme. Sí, bueno, la afición del Oviedo no va a decir al Oviedo nunca nada porque no la hay más grande, bueno, no hay ya. El Sporting también tiene un 20 y pico mil ahí puestos, están a cual más, y anden a hostias con quien sea, como sea, por el Oviedo y por el Sporting, eso está claro, pero por encima de esos hay unos ciudadanos que somos entrenadores o gente de fútbol que tenemos que ir apaciguando, sentando. Me digas a mí que el Oviedo empató como si fuese, no, el Oviedo tenía que haber ido a Gijón y decir, oye, voy a intentar ganar. Si perdí, juego bien, no pasa nada, pero es que no juego bien, no. Tuvo a merced del Sporting en un momento, pues después el entrenador del Sporting faltónos tocar, pero ¿qué quieres? Que den hostias al balón, joder. Procura que la toque mejor, tocar y sagrado en el fútbol, ¿no? Eso es un arte, manejar un balón ya es un artículo número 1, manejarla bien, hay una patada para adelante, fue lo cualquiera, me cago mi macho. ¿Te pareció justo el resultado entonces? Sí, el resultado fue justo. Eso, y además para que no se enfaden ni uno ni otro, que tuviesen tomado los copes bien, que les tomarían los dos, tomarían copes, tomarían la de mi madre, vinieron para Oviedo como Dios, y el empate está, pero los equipos de Oviedo ellos falta algo. ¿Tú crees que deben de mejorar? Sí, y yo encima es que yo hablo, no hablo de que una estrella, oye, traer uno como ese que tiene el Madrid pues cuesta trabajo, entonces tú tienes que sacarlo de tus canteres, y los canteres del Oviedo y la del Sporting no son tan males, son unos chavales que con 18 o 19 años ya están jugando en una liguilla muy guapa, que es la división de honor del fútbol juvenil, que algunos del Madrid y del Barcelona van fuera, ya están,
Pues oye, si el Madrid y el Barcelona son capaces de llevar 3 o 4 para afuera, tener ya un equipo propio entre ellos, el Oviedo y el Sporting, el Oviedo sobre todo en este caso, pues oye, si saca 2 o 3, pues de puta madre, pero es que no lo hacen. No. Recta final en la entrevista del Geme, no sin antes pegar una vuelta por la primera división. Geme, sorprende un poco ese arranque del Real Madrid, ese arranque un poco que se está dejando tantos puntos como el año pasado, ¿no? Bueno, vamos a ver. Este del Madrid empieza a rotaciones. ¿Qué es eso? Yo sé de las rotaciones, no lo entiendo. Mire, usted presente un equipo, prepárelo, organícelo, sea el mejor, juegue. Y cuando vaya avanzando la liga, que vaya viendo momentos, entonces cuando entre en una rotación, por esto, por lo otro. Pero por ponerlos, púsolos, y es que al contrario no lo valoró para nada, cayó bien, por faltoso. Pues yo te digo yo que no, como entrenadores baje mucho, pasa que claro, si ese equipo ponse así cualquiera, júntenlo y saques un equipo cojonudo. El que fichó 2 buenos jugadores, que yo creí que el Barcelona iba totalmente jodido, fichó 2 jugadores para el medio campo, bueno, es el Barcelona. ¿Te gusta el Barcelona? ¿Quién crees que Mejoró, es el favorito? No va a ser aquel Barcelona de ese, pero va a ser un equipo mucho más fuerte de ganar, mucho más agresivo. Si Messi quiere, pues va a estar en la línea que estaba el año pasado. No haciendo aquel espectáculo de ese Neymar levantando y para que desen una pata en los cojones, chaval, vete a reírte de puta madre. No, pero trajo jugadores con entidad suficiente y yo creo que el Barcelona va a pelear otra vez ahí contra el Madrid. El Madrid tiene que andar bien, hacerlo bien y ajustarse bien. Geme en estado puro, Geme que mantendremos o que tendremos la próxima semana, porque es la jornada del Geme, porque analiza tanto a los equipos asturianos, tanto al Real Oviedo como al Sporting de Gijón, y también nos da una visión de lo que es la primera división, de lo que hacen tanto el Real Madrid como el Barcelona. ¿Puedo hablar un poco de claro la selección? Que sí. Claro, cómo no. Cerramos con ella, claro. Me prestó lo de la selección de Sitiquita, que siempre hablaba yo, que lo llevó a cabo este chaval. Hoy vino uno, oye, Jaime, pero es que ganó a no sé quién. Yo, no, joder, ganó a Italia, joder, el baño fue contra Italia. Y tiene una calidad extraordinaria. Y es que a los españoles los desechan de todo. Ese delantero centro del Madrid echó así Morata. Y un guaje que va de cabeza, joven, 22 años o 3, buenísimo, punto. Yo eso no acabo de entender. Siempre Geme viendo las cosas de forma muy clara en el mundo del fútbol y hablando, ya saben ustedes, de ¿puedo forma... mandar una cosa? Como no, faltaría más. Claro que sí. Javier Gutiérrez, que sabes que está malín. Fisio de la selección española. Y otro de la selección española, Miguel Sánchez, que le dio un infarto, está... Bueno, para que mejoren. ¿Vale? Esperamos una muy pronta recuperación de los dos, porque además en el caso de Miguel es un buen amigo de la casa y un hombre que siempre que se le pide colaboración siempre está aquí. Fue la jornada del Geme y ahora vamos con la próxima sección. Tiempo para el análisis técnico, tiempo para la tertulia de profesionales, tiempo para analizar el partido de ayer, el derbi. Luego iremos con la otra tertulia, la tertulia de los aficionados. Vamos con la primera. Juan, muy buenas noches y bienvenido. Carlos, muy buenas. Responsable de la información del Sporting de Gijón en Es Asturias Televisión. A su lado, Arturo, un exfutbolista del Sporting. Muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, por parte del Real Oviedo tenemos se me ha ido. A Pablo Sánchez. Muy buenas noches, Cadena SER, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Y a Paco Beunese, muy buenas noches. Buenas noches. Entrenador y además, Paco, durante mucho tiempo, secretario técnico del Real Oviedo. Bueno, ya nos queda un poco lejos. Tampoco tanto. Bueno, analizamos el derbi intenso.
le toca el turno a Juan, le toca el turno a la gente del Sporting. Bueno, pues un derbi intenso, como dices, ¿no? Yo creo que se ha escrito mucho ya, hemos comentado todo, pero resumiendo, yo creo que es una buena primera parte del Sporting, que ha sido muy superior al Oviedo, creo yo, ¿eh? Con el balón, dominando más, el Oviedo un poco intentando defenderse como podía en esa primera media hora, pero yo creo que desde el gol de Carmona, el Sporting como que bajó los brazos, yo creo que dijo algo así mentalmente, ¿no? Aunque sea algo involuntario, dijo, bueno, ya hemos cumplido, vamos a juntarnos todos, a resguardecernos un poquitín atrás y a intentar que el partido termine. Y yo creo que ahí Paco Herrera mismamente con los cambios en la segunda parte pecó de eso y el Oviedo poco a poco fue haciéndose dueño del partido. No sé si Arturo coincide conmigo en que la segunda parte entera del Oviedo e incluso en los últimos minutos de la primera parte el Sporting estaba como a verlas venir en plan, bueno, que acabe esto, que no nos están llegando y que nos vale, ¿no? El 1-0. Bueno, yo creo que el partido fue un partido típico de una rivalidad intensa, lo que son estos derbis. Además, hacía mucho tiempo, 14 años, que no se vivía un derbi en el Molinón, entre el Sporting y el Oviedo. Y creo que, bueno, que pudo más la rivalidad, pudo más la pasión que lo que se vio en el terreno de juego, ¿no? Creo que tocó jugar de esos. Pues yo jugué, creo que fueron 3 o 4 derbis. Y bueno, la verdad que tengo muy buenos recuerdos de ellos. ¿Y el de Carmona Méndez? No, el famoso de Avelino, del empujón. No, creo que no te sabré decir ahora mismo, pero bueno, pasé por todo, perdí, empaté y gané. Entonces ya te digo que fueron derbis, lo que es un derbi, son todos llenos de pasión. La diferencia está en que en mi época éramos muchos de Asturias y en este derbi prácticamente había 3 o 4 de Asturias, ¿no? Pero por lo demás, pues creo que hubo mucha intensidad, mucha pasión. Juego realmente creo que tampoco, bueno, que no hubo mucho ni por un equipo ni por otro, quizá por miedo a lo de siempre, ¿no? Por miedo a perder, sobre todo por miedo a perder, y creo que los dos equipos pues están capacitados hoy en día para hacer un fútbol mejor del que vimos el otro día, pero repito, no cabe duda que bueno, hubo una primera parte donde creo que el Sporting sí fue superior. Se empezó muy bien, además en los 5 primeros minutos el Sporting sacó 3 corners, se apretó, hubo la jugada de la falta, se metió el gol de Carmona, un gol muy bonito, por cierto, y luego quizá, pues bueno, el Sporting está 1-0, aguantó un poco el resultado, y la segunda parte yo creo que el Oviedo, pues bueno, en los cambios que hizo, yo creo que los futbolistas que salieron le dieron otro aire al Oviedo. Creo que el Oviedo echó el balón al suelo, y ahí el Sporting, pues bueno, quizá también por 1-0, querer aguantar, sufrió un poquito, y la segunda parte, pues bueno, el Oviedo empató. Yo creo que es un resultado justo, donde los dos equipos, al final, yo creo que están contentos. Quizás sea un derbi que llega demasiado pronto, el Sporting tiene mucha gente nueva, el Oviedo otro tanto de lo mismo, futbolistas que, bueno, pues que estos partidos tan intensos creo que tampoco están acostumbrados a jugar, entonces bueno, creo que les ha pillado un poco pronto para ser un derbi de este calibre, pero bueno, yo creo que al final hubo pasión, empataron y bueno, pues yo creo que los dos equipos contentos. Pablo, Cadena Ser. El partido, el resultado justo, yo creo que ha sido una parte para cada uno, como se comentaba aquí. Empezó mucho mejor el Sporting, jugaba en casa, entró mejor en el partido. De hecho, el Oviedo tuvo algunos jugadores del Oviedo, varias imprecisiones en defensa, sobre todo a la hora de despejar la pelota. Y a raíz del gol del Sporting, quizá un poco después, sí que es cierto que la torna del partido cambió un poco. El Oviedo intentaba llegar con más peligro a la meta de Mariño. De hecho, incluso hubo una doble ocasión de Toche y de Solberjón en la primera parte, y se llegó al descanso pues con ese 1-0. Y después ya en la segunda parte, un Oviedo que intentaba ir a por el partido. De hecho, Anquela, con los cambios que hizo, demostró que quería o bien marcar el gol o bien, pues si no había otra, recibir, pero no quería conformarse con ese resultado, y al final ese 1-1 en un partido muy intenso, pero a la vez que intenso, limpio. Paco, bueno, yo estoy totalmente del de acuerdo con todos, sobre todo con Arturo. Para mí el partido está bien, o sea, está bien el empate, porque si el Sporting en la primera mitad empezó bien, tuvo poca ambición para rematar el partido. En cambio, el Oviedo en la segunda parte, pues yo creo que Anquela fue muy valiente y fue metiendo al Sporting allí hasta que lograron el empate. Tú lo decías, Juan, el Sporting duró mientras duró. Habíamos estado hablando la semana anterior, además, que había 2 futbolistas que debían de aparecer. Uno tardó mucho, que fue Saúl Berjón, otro apareció muy pronto, apareció al principio, Carmona. ¿Se acabó el Sporting cuando se acabó un poco Carmona? O también las condiciones, ojo, el tiempo era durísimo, entiendo, Arturo, para jugar al fútbol, ¿eh? No, yo creo que el Sporting se acabó, no es que se haya acabado, es que dio por bueno el 1-0,
venía de 3 partidos, 4 contando el de la Copa sin encajar goles, dando muy pocas opciones, muy pocas ocasiones en contra de los rivales, y yo creo que el Sporting se confió. Sinceramente yo creo que se vio tan sobrado en esa primera parte, veníamos del 0-4 en Tarragona, que dijo, bueno, ha caído el primero, vamos a seguir más o menos igual, vamos a juntarnos las líneas, vamos a techarnos un poquitín, que alguna contra con Michael Santos, con Carmona, con Rubén, gente rápida, gente de calidad arriba, con Stefan, el segundo llegará. No llegaba, y el Oviedo fue viendo que tenía cada vez más la pelota, que llegaba más, sin tener tampoco ocasiones claras de gol, porque recordamos una en la primera parte que sacó Mariño y luego Barba, que se iba para adentro, y luego un cabezazo, creo que de Toché, que saca Mariño también, que... No, ese es del central. Sí, pero eso fue en la segunda parte. En la segunda parte, eso. Sí. Tampoco fueron ocasiones, digamos, que el Oviedo haya tenido muchas, pero tuvo 2 muy claras, ¿no? Entonces el Sporting se vio con la tranquilidad, entre comillas, de verse superior futbolísticamente, como se vio en la primera parte, y contando con que en algún momento llegaría el segundo gol, una contra, una jugada a balón parado, un destello de calidad de la gente de arriba. ¿Qué pasó? Que no llegó esa ocasión. El Oviedo también tiene calidad, también tiene jugadores que la ponen muy bien, tiene llegada, Toché arriba, que fue un dolor de cabeza para la defensa del Sporting, y al final pues se impuso el dominio del Oviedo y llegó el empate. Y yo creo que, lo decíamos antes fuera de micro, de cámaras, que si el partido dura más, yo creo que ya estábamos casi empezando a pedir la hora, porque seguía la misma tónica. En vez del Sporting, esos últimos 5 minutos, intentar ir a por todas a la portería del Oviedo, siguió el balón en pies azules, siguió en la misma tónica, y dijimos, bueno, vamos a esperar 1-1 y tampoco está tan mal, ¿no? Arturo, hay actualmente muy pocos futbolistas, y sobre todo en segunda división, que cuando tienen el balón puede ocurrir algo. Ese es el caso en el Sporting de Carmona, ¿verdad? Sí, es un futbolista que, bueno, que está llamado a marcar la diferencia. Yo creo que es un muy buen futbolista. Cuando fichó por el Sporting, yo creo que al principio le costó entrar dentro del equipo, le costó, pero yo creo que ahora él ya se ha dado cuenta de que es uno de los pilares, ¿no? Ahora mismo yo pienso del Sporting, y en una categoría como esta segunda división, que son tantos y tantos partidos, que la verdad que es una categoría que parece que no se acaba nunca. Yo creo que bueno, sí es un futbolista importante, pero yo creo que en esta categoría va a marcar la diferencia ese equipo, que aparte, lógicamente, de tener 2 o 3 futbolistas que marcan un poco la diferencia en la categoría, que tenga un bloque, que tenga un equipo y que sea capaz, pues, de aguantar una segunda división como es esta, donde también es verdad que yo creo que es una división con mucha igualdad, donde son muchos partidos. Repito, yo creo que este derbi pues cae muy al principio. A mí me hubiese gustado dirigir el sorteo, entiendes que bueno, bolas calientes, a mí vas al interés. A mí me hubiese gustado más que hubiese sido un poco más adelante, la verdad. Me hubiese gustado más porque la liga ya hubiese estado más avanzada, habría más puntos en juego, y yo creo que, bueno, por lo menos hubiésemos visto algo diferente, ¿no? Algo diferente. Lo que está claro es que, bueno, el Sporting era el que jugaba en casa, lógicamente quieres ganar. El Oviedo pues venía de 14 años sin tener este derbi, empató al final, por lo tanto, pues bueno, de ahí su alegría, pero repito, como aficionado, pues me quedo con la pasión de un partido, bueno, donde dentro del campo hubo futbolistas, 2 equipos que lo dieron todo. Técnicamente pienso que son 2 equipos que pueden ofrecer mucho más de lo que vimos el otro día, pero repito, una cosa es verlo sentado en la grada y otra cosa es, con la tensión que tienes ahí dentro del terreno de juego, pues muchas veces el miedo a perder te condiciona, y balones que tienes fáciles para jugar, pues bueno, los buscas en largo, que... Además, una zona de máximo riesgo, sí, entiendo, y que no es fácil en un derbi ponerse no es fácil hacia arriba o ponerse bueno, pues a regatear, a hacer cosas que en otro partido te puedes atrever, entiendo, ¿no? Al final, partidos como este yo creo que se ven un poco también tu personalidad, ¿no? Se ve la persona que tienes, tu carácter como equipo, y repito, pues se ve, el otro día se veía balones fáciles, donde podías dar un pase sencillo, pues bueno, para quitarte el balón de encima, incluso, pues oye, buscabas un pase en largo, para que tanto el de banda o el punta, pues bueno, buscasen ese balón, y se quitó mucho el juego de inicio. Apenas en el primer tiempo, apenas hubo juego de inicio. Casi todo fueron balones en largo, ¿no? Buscando o bien el Oviedo en punta a Toché, o el Sporting buscando las bandas, ¿no? Al final, pues bueno, un poco el medio del Sporting, que yo considero que es un buen mediocampo que sabe tratar el balón pasó
pasó poco tiempo por los pies de ellos, entonces bueno, se echan falta. Paco, era un partido muy difícil porque el equipo del Sporting además tiene muchísimos futbolistas de primera división, es decir, que saben de qué va esto, ¿verdad? Sí, o sea, hablando de Carmona, Sí. Carmona lo liberaron de la banda y mejoró muchísimo. O sea, tiene libertad, del medio campo puede aparecerte por derecha, por izquierda, tal. El Santos Esti no está mal, el Rubén García no está mal. O sea, son jugadores que con muchos años en primera o con experiencia en primera. Sergio, no digamos Sergio, que lleva muchos tiempos y tal. El Bergantiños en el Coruña pues no era titular indiscutible, pero jugaba mucho. O sea, el Sporting son... Interesante lo de Carmona que apuntas, que siempre ha jugado en la banda derecha, Claro, ayudando mucho al lateral. claro. Aunque partía en teoría de la banda derecha, enseguida le dieron libertad para cambiarse con Rubén, Claro, por el claro, medio, claro. por detrás. O sea, Aparecer por distintas zonas. O sea, y Carmona eso, este año está mucho mejor que el año pasado. ya destacó el año pasado, fue de lo Sí. poco que se salvó del Sporting el año pasado, en primera, Sí. o sea que ahora en segunda ha cogido galones y él se le ve con confianza, con mucha Y confianza. continuidad, porque el año pasado al principio tampoco disponía de minutos y es al final un futbolista. Hay una palabra que los técnicos suelen utilizar muchísimo, sobre todo cuando un futbolista de ese calibre coge el balón en 3/4 y es lo que tú quieras, ¿no, Paco? Es decir, a Carmona O sea, es... pero el Carmona a tiene, poca gente tiene ese- zancada, tiene salida de dribbling y luego pega el balón. O sea, lo que me extrañó fue la valentía que tuvo en el gol. Sí, llega desde muy atrás. ¿no? Pues sí, Saca la falta y la remata. Es muy difícil, ¿eh? Sacar una jugada a balón parado y acabarla tú mismo, pero lo hizo. Pablo, ¿se asusta el Oviedo en la alineación inicial? Es decir, la presencia de un doble lateral en la izquierda, en la cual le genera muy pocos problemas al lateral del Sporting, como Lora, y en el otro lado un Jehová, que lo había hecho bien en el Tartiere en la izquierda, pero que en la derecha a pie cambiado no estuvo tan fino. ¿Se asusta un poco? ¿Era lo que tenía en ese momento el Oviedo? Es que al final, si analizas un poco la convocatoria de los jugadores disponibles, era lo que tenía, porque viene de muchas lesiones, jugadores que empezaron con poca forma y eso se tradujo en lesiones y al final tenía un mediocampo en el cual solo habría 2 jugadores puros de mediocampo, más Forlín, que jugó el miércoles y se ve que todavía le falta un plus, le falta una marcha para poder competir al máximo nivel. Entonces se vio que Mosa estaba a muy buen nivel, intentó precisamente tener un mediocampo. Yo, mira, al principio tenía dudas de si ponía 5 defensas, si Mosa podía jugar de interior, al final sí que jugó en mediocampo y yo creo que lo hizo bien. Entonces yo no creo que se haya asustado, más bien que es que el Oviedo tenía lo que tenía y al final tuvo que convocar a Obusu del filial para completar la convocatoria, que jugó al final. Y hemos hablado... Sí. O sea, yo estoy seguro que hay una estrategia de partido de Anquela, ¿no? Ya fue Johansson el uruguayo. ¿Qué valora? Valora a lo mejor que la banda izquierda, que la derecha del Sporting, la banda derecha es más peligrosa que la izquierda y tal, porque y luego también que no tiene jugadores. Una cosa muy clara, Paco. Hemos hablado de la presencia de Carmona, que se diluye un poco el Sporting cuando él deja de tener presencia, y ahí es cuando aparece, más o menos minuto 65, Saúl Berjón, pero sobre todo por una decisión, y es que estaba jugando por detrás del punta. No le gusta mucho jugar por detrás del punta, entre otras cosas porque recibe normalmente de espalda, empieza a recibir un poquito de lado como él, por eso lo conoces perfectamente. Saúl conozco desde los 15 años, desde los 12 hasta los 15 o 16 marchó. Saúl tiene que jugar de banda, partida de banda, pero llegada a área. O sea, los 2 primeros partidos que lo hizo muy bien, con 2 goles y un gol, salida de banda, llegada a área. En el momento que no juega de espalda, ¿no? Claro, Y no tiene esa rapidez. En el momento que no haga eso, Saúl no funciona bien. Tardó mucho el Oviedo en hacer eso porque yo quiero recordar que si hay un futbolista que en estos momentos pueda ofrecer dudas, porque a lo mejor la forma no es la ideal, es el lateral del Sporting, a lo mejor Lora no está en su mejor momento. Sí, bueno, Lora ¿Puede ser? puede ser y lo es, de hecho, porque Lora se pasó la temporada pasada completa inédito, no contaba primero casi para Belardo y luego tampoco para Rubi, sobre todo prácticamente no tuvo oportunidades con él. A mí me sorprendió que siguiera siendo titular Lora porque había llegado ya Jordi Calavera, que en teoría viene para ser el lateral derecho titular del Sporting y había debutado en Copa, además jugando muy bien, con mucha profundidad. Yo creo que la falta de asturianos que decía antes Arturo, Lora cuando es asturiano lleva 10 años en Gijón, empezó en el Sporting B, es un playu más, es un Gijones más, entonces yo creo que ahí, en caso de duda, Paco Herrera para este partido, yo creo que ha querido tirar, igual que sacó a Carlos Castro en la segunda parte y no a Borja Viguera, yo creo que quiso tirar de esa motivación extra que puede tener alguien que siente la ciudad
ansiedad y mareo y el Molinón como Lora y no como alguien que lleva 15 días o 10 días en Gijón. Pero sí es cierto que Lora la calidad la tiene, el toque de balón lo tiene, sube igual, pero es cierto que ya no es el mismo Lora. Esperemos que sea un bajón puntual por la inactividad del año pasado y que volvamos a ver el Lorita que nos tenía acostumbrados, pero desde luego no está en su mejor momento, ¿no? Arturo, 30.000 espectadores, 30.000 asturianos en las gradas, muchísimos detrás del televisor y solamente 3 en el campo. 3 incluso del Villarreal, mi hijo me lo recordaba, 3 del Villarreal, ex del Villarreal, los 2 porteros, en el caso de Moy, o sea que ha perdido un poco de encanto dentro. Además en mareo hay, y evidentemente el requesón. ¿Por qué esa poca apuesta por parte de los dos equipos? Una pregunta para ti, para Paco, ¿por qué esas dudas, no? A mí me gustaría poder responderte, no sé, no sabría responderte porque antes, bueno, pues como hoy, bueno, también salió un poco esta pregunta y dices tú, bueno, el Sporting es un equipo de cantera, para eso está Mareo, es un equipo de cantera. El por qué hay tan pocos canteranos o tan poca gente en este caso de aquí, pues no te sabría decir. Quizás sea porque, bueno, pues a lo mejor se piensa que nuestra política tiene que ser otra, porque yo diría, ¿por qué Bilbao sí, Gijón no, no? O ¿por qué Bilbao sí, Real Sociedad no? Pues yo la respuesta a la que voy es porque Bilbao, su creencia y su identidad es cantera, no juega más, son gente que tiene la sangre vasca, son gente de allí. Y la nuestra cuando mejor os ha ido. La nuestra sí. Mejor os ha ido. La verdad es que cuando ves, por ejemplo, un ejemplo como Villa, sí, lo que ha conseguido en el fútbol español, ese récord que tiene. No, y el equipo en el que estaba Arturo, el de los yogurines que se sí, llamaba, ¿no? Con García Remón, bueno, son Abelino, Arturo, David. Yo creo que son también ciclos y épocas, pero al final, repito, hay que apostar y ser valientes. Si no apuestas y eres valientes. Pero sí parecía al principio, Arturo, tanto en el Oviedo como en el Sporting, en esa pretemporada, la subida de 4 o 5 futbolistas, ya llegó la primera jornada y hemos empezado a apartar, ahí muy prudentemente. Sí. Hay que decir que en parte vino un poco también por las lesiones. Hay que recordar que Viti tiene una micro rotura de fibras en la pierna, y después que Edu Cortina, que iba a ser titular en Copa, en el calentamiento se le salió el hombro. Entonces, claro, eso hizo que no pudieran entrar ni a la convocatoria, que yo estoy convencido que hubiera entrado alguno, porque no hay jugadores, es lo que estuvimos hablando, y también... Han entrado efectivamente gente que ha llegado la última semana y había gente claro, pero trabajando. Esa gente se ha lesionado y esa gente había entrado en las primeras convocatorias, que después no llegó a debutar en segunda división, vale, eso es algo que están ahí los datos, pero al menos estaban en la convocatoria, pero claro, el otro día no podían estar porque estaban lesionados. Paco, yo digo lo siguiente, yo siempre lo digo, fundamental, seleccionar bien, trabajar bien en los equipos y luego promocionar a los jugadores. Pero para promocionar a los jugadores hay que tener mucha mano derecha con el entrenador del primer equipo. Si tú no metes jugadores, no, porque es muy cómodo. Ahora, si tú... Bien no fichando jugadores, bien diciendo, tú tienes 20 y estos 3 te los mando yo para ti y los... Claro. Y salen, ¿cómo no van a salir? Oye, no más o menos estrellas, más o menos tal, pero seguro que salen. Porque yo creo que en Mareo y con todo lo que tienen allí, el requesón o lo que sea, con todo lo que tienen aquí, seleccionen los mejores de Asturias. Entrenar, yo creo que serán entrenadores buenos, pero luego, ¿quién da la cara para decir al entrenador, oiga, usted... Arturo, decías antes una cosa muy bonita que además no comparte todo el mundo, porque yo ayer veía una tertulia y alguien decía que el Sporting no había jugado contra nadie. En segunda división juegas permanentemente contra alguien. Quiero decir que no es tan sencillo como la gente cree. Sí. Yo creo que hay que ser... Yo respeto todas las opiniones, lógicamente. Lo primero, respeto todas las opiniones, y cuando nos llaman para venir a tertulias como esta, que vengo encantado, pues siempre, sobre todo, vienes a ser honesto, ¿no? Sí. Y sobre todo más todavía cuando yo llevo al Sporting en el corazón, porque es el equipo de mi vida. Hoy en día eso de decir que no juegas contra nadie, eso es, yo creo que es un poco que lo podemos hablar entre aficiones o en la calle, o como se suele decir, en el bar, ¿no? Sí. Yo creo que hoy en día un equipo como el Sporting y un equipo como el Oviedo son jugadores que bueno,
son contrastados. Quizá es posible que a lo mejor en mi época, como antes se comentó, quizá la calidad fuese mayor. Es probable que la calidad a lo mejor en nuestra época fuese mayor, como incluso todavía en nuestra época anterior todavía fuese mayor, ¿no? Pero yo creo que en mi época juntamos un equipo muy potente a nivel de casa, de jugadores jóvenes y veteranos. Pero, repito, hoy en día los equipos son muy parejos. En segunda división, prácticamente, pues bien, yo creo que el Sporting sí debería de marcar la diferencia porque es un equipo que desciende, que tiene algo más de poder económico que otros y todavía puedes fichar un poco mejor que los demás. Pero luego empiezas a ver partidos y la igualdad es enorme. Por lo tanto, yo creo que no va a ser un paseo para nadie, Hoy en día los equipos, tácticamente, técnicamente, quitando algún equipo que pueda tener 2 o 3 futbolistas que marquen la diferencia, están muy trabajados, físicamente lo mismo. Entonces, yo creo que marca la diferencia a nivel técnico esos 2 o 3 futbolistas que hay que pagar. Y luego, aparte, pues yo creo que marca la diferencia también que seas capaz de formar un equipo con una personalidad y un carácter grande. Para mí eso hoy en día sí que es muy importante. Paco, Yo ahí digo una cosa. Sí. Arturo, ¿tú no crees que los entrenadores ahora hacen a todos los jugadores iguales? O sea, ¿no te parece que todos los jugadores son iguales? Que los artistas a lo mejor van atrás porque no tienen meteros en ese conjunto. A lo mejor un jugador, dígote, de 14, 15 años, sí, que tiene calidad, mucha calidad. Pues a lo mejor porque el equipo y un equipo de mucho trabajo, de mucho tal, ese jugador a lo mejor piérdese. Sí, bueno, te entiendo lo que me quieres decir. Yo, entiéndeseme, no te lo expliqué muy bien, pero... No, pero esa es una teoría, y perdona, y quiero decir una cosa. Esa es una teoría muy válida en el sentido cuando estamos hablando que en una plantilla de 24 el Sporting o 24 el Oviedo, el único futbolista diferente que sabes que puede ocurrir algo es cuando el balón va a Carmona, sí, o puede ocurrir algo cuando el balón va a Saúl Berjón. Entonces sí que es verdad que debe haber algo, como tú dices, en la base, que se está quitando esa imaginación, que se está quitando esa... Yo creo que sí, que se está perdiendo la creatividad del futbolista, pero porque se la estamos cortando, sobre todo a nivel de fútbol base. Entonces, a nivel de fútbol base se está cortando la creatividad del futbolista. Yo creo que se está cortando desde hace tiempo, ¿no? Hoy creo que es demasiado una estructura de hace esto, ahora ponte aquí, ahora ponte allí. Y si no lo haces... La frase de juega fácil, que se le dice siempre a los niños, juega fácil, no te líes. 2 centrales, uno abierto, los 2 abiertos. Pase, estás solo completamente, controla. Pasa al otro o pasa al medio centro. Oiga, avanza, busca un 1 contra 1 que te venga y vence algo, por lo menos, vence algo. ¿Sabes? Hay una frase de Carmona, que es la única que no me gusta de todo lo que ha dicho Carmona, es en la cual dice que el partido estaba controlado. Es imposible que tú tengas un partido controlado. Si tú tienes un partido, nunca en el mundo del fútbol la acción individual está controlada, pero que hay muy poca acción individual. Por eso tú dices, joder, a no ser que sea una estrategia, a no ser que... Entonces, eso es lo que Arturo entiendo que está matando un poco el fútbol, ¿no? Sí. Sí. Tener un partido controlado es... Tú que has sido profesional es una barbaridad, ¿no? Es imposible. Salvo que la diferencia sea abismal en goles claro, pero un partido es difícil que esté controlado. Te voy a explicar por qué, bajo mi punto de vista y respetando lógicamente las palabras de Carmona. Claro. Porque en el fútbol tú controlas una parte, pero hay muchas que no controlas. Yo puedo controlar mi parte, puedo controlar mi marca, pero no puedo controlar que resbale, no puedo controlar que un compañero mío pues se despiste en un momento, que el rival coja el balón y haga un golpeo de 30 metros y el portero esté adelantado. Es muy difícil controlar todo eso, que el árbitro se equivoque, que cualquier cosa. Entonces, una fase hecha de estas típicas que dicen tanto los futbolistas, partido controlado, esto es fútbol, no sé qué. Yo creo que se refería a que el Oviedo estaba generando pocas llegadas para ir perdiendo, entonces que el Sporting estaba medianamente tranquilo, entre comillas, porque tampoco el Oviedo estaba generando ocasiones solo contra el portero, pero es cierto que bueno, controlado no puede estar y menos con 1-0, claro. Quiero verlas, sí, perdón. Pecó de poca ambición cuando se puso por delante. Sí, ese es el problema. Yo creo que pecó de poca ambición. Y tú, si dejes vivir al contrario, al final el contrario te puede llevar a las cuerdas. En vez de buscar el segundo de la sentencia, exacto, como hizo en Tarragona, por ejemplo, exacto, se conformó con el 1-0 contando con que iba a mantener la puerta. Que empezó mal, pero fue poco a poco, sin hacer
nada de otro mundo, pero nada más que territorialmente fue... Sí. Sí. Es, Arturo, muy difícil además entender cómo después de un gol en el minuto 15 tú ya prácticamente no tengas llegadas. Es decir, el Oviedo sí que estuvo intenso y muy concentrado. Tú has jugado de defensa porque cuando vas perdiendo, evidentemente, primero hay que ser intenso, pero hay que estar concentrado porque te van a llegar. ¿Por qué el Sporting llega tan poco en el partido? ¿No? ¿Por qué salen tan poco? ¿No? Es una buena pregunta. Yo al final, pues bueno, viendo el partido desde la grada y con tranquilidad, bueno, yo creo que el Sporting al verse con ese gol al minuto 13, creo que es un gol en muy poco tiempo al inicio del partido. Pues yo creo que a nivel, sobre todo, esto que os voy a decir igual suena un poco raro, pero sobre todo a nivel mental, a nivel de cabeza, pues bueno, va pasando los minutos, te ves con 1-0, no quieres perder, porque no quieres perder, quieres aguantar ese resultado. El rival también juega, el rival en la segunda parte... Se nos olvida de forma en la segunda parte... Yo creo que fue muy pronto pensar en... Sí, puede ser. Pero el Sporting está preparado para eso. A mí lo que me extraña es que el Sporting está preparado para darle al rival campo y para salir muy bien. Tiene futbolistas de una potencia, sobre todo el de banda izquierda. A mí el Sporting, la gente de banda me gusta. Tanto Santos como Rubén García me parecen dos muy buenos jugadores de banda. ¿Qué favor nos hace el técnico quitándolo entre tú y yo? Bueno, supongo que dentro de... Porque también nos olvidamos de que Paco Herrera tiene un segundo. Y han hablado mucho, en el partido estaban tenían una comunicación continua, permanente. Entonces, pues bueno, ellos dos habrán visto el partido desde allá abajo diciendo, bueno, pues quizá si metemos a Bergantiños, aguantamos más el medio campo, cogemos al Oviedo en una contra, metemos a Carlos Castro arriba, llegamos más rápido por la movilidad de Carlos Castro, metes el segundo y lo sacamos a hombros. Con el gol del Oviedo, coincidió con el gol del Oviedo, y igual tenía anunciado el cambio. Y no dio para atrás por vete tú a saberlo mejor. Herrera lo dijo después, no sé si tengo unas palabras. ¿Entiendes lo que te el quiero decir? Era algo que tenían preparado antes del gol y después no quiso tocarlo. O sea, claro, pero tú fíjate que antes del gol te estás ganando 1-0 y metes un hombre de medio campo, pero al empatarte a unos, ¿conformes con el empate? Bueno, pues igual es como entrenador, pues igual dice, bueno, pues viendo el partido, que a lo mejor el Oviedo está apretando, el empate pues tampoco es un mal resultado, Yo no es un mal resultado, pero bueno, que iba a entrar. Tú eres una persona, además, yo lo sé porque hemos hablado muchas veces, tú eres un enamorado además de los futbolistas uruguayos. Eres un hombre que te encantan, pero te gustan cómo compiten. Que son honrados y darlo que todo. compiten. Entonces, sí que es verdad que el lateral del Oviedo tuvo un hombre terrible, porque es un hombre con experiencia, como Santos. Salió airoso en el momento en el que fue una bonita lucha, pero que es una liberación, entiendo, cuando ves ese cambio, ¿no? Porque es un hombre que te puede hacer mucho daño. Claro que te puede hacer mucho daño. Entonces los entrenadores a veces estropeamos. No hay que estropees, hay que pienses en ese momento que nunca vas a pensar en contra tuya, pero claro, las cosas salen mal. Para mí fue que ya tenía anunciado el cambio, o sea, a lo mejor ya tenía... Lo dijo en la prensa que lo tenía ya previsto, que bueno, que por no andar cambiando... Hostia, porque si dices, si ahora Steve Bergantillo, siéntate para allá y que te voy a sacar a este otro... No, pero yo creo que en líneas generales, si Paco Herrera... tan de repente, tan... Aunque él insistió en que hubiera hecho los mismos cambios, yo entiendo lo que él quería hacer. Quería Carlos Castro arriba por Stepovic, alguien fresco, con velocidad, para intentar sorprender. Quería apuntalar un poco el centro del campo con Bergantiños y con Alex López, porque veía que el Oviedo estaba teniendo posesión, estaba llegando. Pero claramente yo creo que se equivocó. Paco Herrera nos llama ahora para comentar el tema. Somos un pequeño abandono por parte de una llamada urgente. Nada, ahora somos 2 contra 1. Urgente que estaba esperando y que tenemos que darle prioridad. Te decía, yo creo que, visto a posteriori, que es muy fácil también criticar cuando acaba todo, viendo que el Oviedo la forma de atacar era balones en largo a Toche,
Es que el centro del campo no ese trozo no lo tengo yo tan claro. De acuerdo, Sí, porque sí. sí que es cierto Ese que... lo vende el míster. Claro, Lo vende. es lo que... Sí que es cierto que hubo un momento que sí se buscaban balones a largo, pero yo creo que era cuando el Oviedo más sobrepasados en ese otro partido, se vio quizás con un dominio del Sporting abrumador, pero después en la segunda parte, cuando iba ganando espacios, entró Aaron Ñírez además, que bueno... Bajó el balón. Claro, bajó la pelota y ya el Oviedo sí que empezó a entrar por banda y sí que empezó a generar ocasiones de peligro, y sí que es cierto que el gol lo anotó Toché, pero fue tras varios rebotes, tampoco fue ningún balón en largo que prácticamente controló Toché y remató. Yo creo que sí que es cierto que más, según iban corriendo los minutos, el Oviedo se centró un poco en lo que era rasear la pelota, y fue de hecho cuando mejor jugó. Pero digo, terminando con lo de los cambios, yo creo que se equivoca en ese planteamiento. Bueno, es verdad que no fue todo el partido, pero sí era un recurso habitual, digamos, balones en largo que no pasan por el centro del campo. Luego al mismo tiempo hablaba de que el Oviedo le hizo daño al Sporting en balones aéreos y quita a Stepovic, que había despejado un montón de balones, un montón de córners en defensa, y saca a Carlos Castro, que ahí pierde lógicamente efectividad en el juego aéreo. Y luego el mensaje que lanza, al quitar a Rubén García, que estaba siendo un incordio para el Oviedo, y meter a un centrocampista, no sé si fue Alex López o Bergantiños, uno de los dos, estás diciendo, vamos a echarnos para atrás, quito un hombre de arriba y me cierro atrás, que el Oviedo tenga la pelota. La idea de Paco Herrera fue como la de Tarragona, atrás ordenados y salir con la gente rápida a la contra y machacar a la contra. Pero es que no tuvo ni ocasión de bajar el balón del Sporting, eran continuos, despejaban como podían y el Oviedo volvía a colgar otra vez el balón. Pero yo creo que, yo no soy entrenador, pero yo creo que al final está Arturo, que es hombre de fútbol también, y si vas ganando en el marcador, van pasando los minutos, el equipo rival te va achuchando, pues yo creo que es normal que intentes meter a un jugador por dentro, que intente dificultar la pelota, que después en el 85 te marcaron gol y que esa estrategia no surtió efecto, vale, pero al final yo creo que es replegar un poco. Le replegó, yo creo, el Oviedo, fue el que intentó presionar más y el que metió atrás el Sporting. Pero sí que es cierto que el Sporting lo que quería era aguantar en medio campo y no darle tantas facilidades para que los balones pasasen por ahí. Arturo. Bueno, al final no deja de ser como la vida misma, son toma de decisiones. Tienes que tomar decisiones. Pagan por ello, ¿no? Te pagan por ello. Entonces, además te pagan, qué bueno. Te pagan bien. Qué bueno, ¿no? Entonces, pues, pues son decisiones que tienes que tomar, y hay veces que salen bien y otras veces no salen bien. Yo creo que lógicamente cuando tomas una decisión, además un entrenador ahí abajo con las pulsaciones, aunque Paco Herrera ya, pues oye, ya es un entrenador que ya lleva mucho tiempo entrenando, pero las pulsaciones ahí abajo pues lógicamente se disparan, ¿no? Por eso yo creo que siempre es muy bueno tener a alguien a tu lado que de vez en cuando, pues bueno, te aposiente un poquito y a lo mejor ante una idea que tengas, pues bueno, sea capaz un poco de que la veas, de que la confirmes o de que la puedas cambiar, ¿no? Pero repito, yo creo que la idea, pues bueno, era esa, que el Oviedo estaba apretando, yo creo que quiso meter un hombre más de fuerza en el medio campo, con experiencia además, para tener el balón y para seguir a la contra, pero bueno, al final la verdad es que tuvimos poco balón, casi todo lo tuvo el Oviedo, y al final pues bueno, llegó Como decía el titular de la Nueva España, valió la pena, entiendo. Sí, yo creo que... Porque además también es fútbol, el fútbol intenso, el fútbol de la pelea, de la lucha, también es fútbol. Sí, sí, por supuesto, además se vio un partido donde el balón era muy disputado, siempre había una disputa fuerte por ganar el balón, ¿no? Repito, a mí, pues, oye, lógicamente, a mí y a muchos, yo creo, me hubiese gustado ver un partido pues, más técnico, de que el balón rodase más, de que más combinaciones, pero bien, fue un partido disputado, repito, que bajo mi punto de vista, y me repito, creo que llega demasiado pronto para los dos equipos, pero bueno, es un empate que yo creo que el Oviedo se fue contento y el Sporting también tiene que estar contento, no tenemos por qué bajar la cabeza ni estar tristes por empatar un partido con el rival. Además, esto acaba de empezar, esto es larguísimo, y bueno, y el Sporting está ahí arriba con 7 goles a favor y 1 en contra, creo, o sea que bueno, pues hay que estar satisfecho. Nadie sube en septiembre. No, nadie sube en septiembre, y si no, pues se ve que al final cuando la euforia es muy elevada al principio de temporada, después, cuanto más alto pongas el listón en los primeros meses, después el golpe puede ser más grande si no se produce. Entonces, yo creo que fue un partido, como dije al principio, mi primera intervención, justa. Si me preguntas quién puede ser más reforzado, yo creo que el Oviedo, y por el hecho de que anotó en el 85, cuando realmente ya tenía pocas opciones, anotó además en el campo del líder, que hasta ese momento el Sporting era el líder, venía con bastantes bajas, entonces yo creo que es un punto muy valioso, un punto que en cualquier circunstancia, vamos a olvidarnos un poco del nombre del Sporting, del líder, es muy valioso, y además
al final los derbis son partidos para no perder. La piquilla que puede haber durante todo el año, de hoy os metimos 4, no sé qué, al final es un partido para no perder. Como bien está diciendo además Arturo, es posible que el sábado a las 8 hubiese dolido más, pero es posible que con el paso de los días, es decir, hoy lunes ya, eso haya servido para sumar y que es un objetivo muy largo y que hay que caminar mucho, ¿no? Está claro, yo creo que, repito, que esta segunda división va a ser muy dura, salvo que pase algo y ya, vamos, pues oye, le saques 8 puntos o más que puede ocurrir. Como Levante el año pasado. Como Levante el año pasado, que puede ocurrir, pero que no es lo normal tampoco, no es lo normal. Puede ocurrir, ojalá ocurra, pero bien, si no ocurre, yo creo que va a ser una temporada larga y que, bueno, el Sporting yo creo que ha hecho una plantilla interesante. Repito, el filial está jugando francamente bien, no nos olvidemos del filial, y espero que poco a poco, pues bueno, veamos más canteranos ir apareciendo, pero es lo que hablabais antes. Al final el Sporting yo creo que es un equipo que necesita subir y bueno, hay que ser valiente también, ¿no? Para de vez en cuando tirar de la cantera, poner a chavales que al final, cuando los pusimos, fue cuando el Sporting estaba fastidiado de dinero y, hostia, y sacaron el equipo a flote, sacaron el equipo y no fue nada, no era nada fácil, ¿no? Entonces, es un problema de paciencia y de prisas. El Sporting y el Oviedo, todos en segunda quieren subir inmediatamente, entonces para sacar chavales de la cantera, a Nacho Méndez tienes que darle 10 partidos, no puedes ponerle un día, quitarle, luego que no juegue, vuelve al filial, vuelve al primer equipo 5 minutos, hay que dar confianza y para eso se necesita un proyecto a medio plazo y no un proyecto inmediato como tiene que volver a primera al Sporting por necesidades económicas, sociales y por todo. Juego de dos, toca publicidad, toca despedir a los invitados y toca venir con la tertulia de aficionados. Arturo, muchísimas gracias por venir y es un auténtico lujo y un auténtico placer tenerte aquí. Gracias a vosotros por la invitación. Juan, te espero, estaba ya ahora sentado venimos, en la silla roja. Muy moderados, con muy los técnicos, prudentes, yo creo que ahora viene la afición y sé que viene con ganas. Pablo, muchísimas gracias. Te esperamos la próxima semana en la información del Oviedo a través de la cadena. Perfecto. La cadena SER. Señores, lo dicho, un momento de publicidad y volvemos con la tertulia. Una vez que hemos podido ver las impresiones de los profesionales, la gente tanto de prensa como la gente, bueno, pues tanto de Paco Daunese como de Arturo en este caso por parte del Sporting de Gijón, llega la figura muy importante dentro de un partido de fútbol, porque entre otras cosas si no se puede celebrar, que es la figura del árbitro. Y tenemos aquí a Pablo Nanglares. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Que nos vas a analizar un poquito cómo fue el derbi desde el punto de vista del arbitraje. Partido además muy difícil, muy complicado, entre otras cosas porque el tiempo no ayudó y eso os genera muchos problemas, muchas dudas, entiendo, ¿no, Pablo? Sí, el tiempo no ayudó y luego, bueno, hay mucha tensión entre los equipos, entonces, bueno, es muy importante el principio, cómo se da, y bueno, al principio los jugadores parece que se comportaron y bueno, salió todo bien. El que más contento salió del terreno de juego, estoy convencido que fue el árbitro. Sí que es verdad que hubo, entiendo, Pablo, pocos problemas en las áreas, ¿no? Muy pocos. Sí. Muy pocos, buen comportamiento y bueno, yo creo que el árbitro estuvo muy correcto. Ahí tengo unas puntualizaciones de cómo estuvo de correcto a la hora de dirigir el partido y de ponerse en algún momento, pues pitar alguna falta concreta para pararlo y tal. Yo creo que estuvo muy correcto. Para quien no conozca a Pablo Nanglares, es un árbitro que estaba en una progresión absolutamente espectacular, estaba ya en Segunda División B y que desgraciadamente una enfermedad, Pablo, te privó totalmente de seguir tu carrera como árbitro, ¿verdad? Cuéntanos un poquito cómo viviste aquello o cuáles fueron tus sensaciones, ¿no? Bueno, aquello fue, yo llevaba 2 años en Segunda B, era a partir del segundo año, así es cuando tienes la mayor progresión en el arbitraje, a partir del segundo año en esta categoría. Y bueno, a final de temporada, estaba acabando la temporada y yo me encontraba cansado, esto fue en abril, me encontraba muy cansado y bueno, yo lo achacaba al estrés de la temporada, porque bueno, los árbitros además de arbitrar, la mayoría trabajamos.
y entre el trabajo, los entrenamientos, los viajes, que son muy duros, te tienes que desplazar por toda España, pues bueno, lo achaqué a una simple anemia. Pero bueno, me hicieron una analítica, pensaba que era falta de hierro o algo de eso, me hicieron una analítica y bueno, ya no me dejaron salir de urgencias. Y bueno, me diagnosticaron ese mismo día una leucemia linfoblástica aguda de muy mal pronóstico. Y bueno, sigo, ¿no? Sí, sí. A partir de ahí, pues nada, una odisea. Tuve que dejar de trabajar, tuve que dejar todo. Y nada, la única solución que me daban era un trasplante de médula. Lo único que vale familiarmente es, tienes un 25% de probabilidades por cada hermano. Yo tengo una hermana, hermano o hermana, el sexo da igual. Yo tengo una hermana, tenía un 25% de probabilidades de que mi hermana valiera para ese trasplante de médula. No valió. Y entonces nada, hubo que ir en busca de un donante no emparentado, que llaman, un donante que existe en el mundo. En mi caso encontraron a un chaval de 23 años que no conozco, que sé que es inglés, tenía 23 años de aquella, y bueno, nada, después de un periplo de la enfermedad con mucha quimioterapia, calvo 2 años, me dio un ictus por el camino, bueno, mucha incertidumbre ante la vida. Pues bueno, llegó el trasplante y luego después una recuperación lenta, pero bueno, salió todo bien. Has jugado el partido más importante de tu vida, entiendo, lo has arbitrado y lo has ganado, ¿no? Por lo que veo, ¿verdad? Sí, porque es una auténtica estoy... maravilla verte aquí, verte feliz, además, como eres fue duro, una persona... Fue duro. Sí, entiendo pero que nadie te regaló bien, nada, sí. pero que... Bueno, volvemos al partido y nos alegramos, vuelvo a decir lo mismo, de tenerte aquí. ¿Qué exige un derbi? ¿Cómo se prepara un árbitro? Bueno, pues sobre todo psicológicamente, tiene que estar muy preparado con todo lo que se puede encontrar. Luego, por supuesto, ahora estudiamos mucho a los rivales, la situación de cada jugador, delanteros, antes del partido se habla todo, cómo juega un equipo, cómo ataca, cómo contraataca. Y bueno, por supuesto, en este partido se estudia también mucho el ambiente externo, es muy importante. Cómo controlas el ambiente externo, las cosas que te pueden surgir desde fuera, porque quieras que no, la afición está muy caldeada. Y aparte de todo lo que tienes que dirigir dentro del terreno de juego, se producen muchas cosas en el exterior. ¿El árbitro debería de estar pendiente de eso o debería, viendo cómo ha crecido la familia arbitral dentro de un terreno de juego, debería de tener un compañero que mida todo eso, ¿no? Porque el árbitro, yo creo que con estar pendiente de lo que ocurre en el terreno de juego, incluso ya en los banquillos, estar pendiente de lo que ocurra afuera, ya a mí me parece una barbaridad. Está todo el equipo, a ver, la misma palabra lo dice, es un equipo arbitral, entonces es un partido muy difícil en muchas ocasiones para el cuarto árbitro, es una labor que muchas veces no se ve, pero tienes que hacer ahí, saber medir muy bien los tiempos, porque los dos banquillos están muy caldeados. Pero bueno, yo creo que en principio, aunque iban muy preparados seguramente con todo esto, en principio los equipos colaboraron y esto fue sencillo. Sí que es verdad que lo hemos hablado antes, ha habido pocas jugadas polémicas, es decir, en las áreas no ha habido nada, fueras de juego no ha habido, prácticamente ha habido muy poquitos. Disciplinariamente podía haber, evidentemente, la gente del Sporting pedir alguna tarjeta más para la gente del Oviedo y al revés. Bueno, ¿tú lo viste correcto? Yo lo vi muy correcto, físicamente lo vi correcto, aunque bueno, físicamente ya lo hemos hablado en alguna ocasión, ahora mismo andan todos como bólidos, estuvo correcto físicamente. Y luego disciplinariamente creo que supo contemporizar muy bien, él dejó jugar. Hubo algún momento puntual, es que esto es muy importante, que es lo que la gente no ve, no aprecia. Hubo algún momento importante en que pitó alguna faltita, que llamamos, para parar el partido, pero hay que saber hacerlo en el momento adecuado. Creo que estuvo muy acertado en esto. Muy bien. Cerramos el derbi, vamos a los próximos rivales. ¿Quién se va a encontrar el Sporting de Gijón y quién se va a encontrar el Real Oviedo en la próxima semana? El Sporting, bueno, se va a encontrar con un chico que lleva ya 7 años en la categoría, sí. Tiene 32 años, Arcediano Monestillo, es ya
un clásico en esta categoría. Muy bien. Es del comité de Castilla-La Mancha. Bueno, lleva una progresión, estuvo 4 años en segunda B y 7 en segunda. Ajá. Un buen árbitro. Muy bien. Ahora mismo las designaciones, quitando posiblemente el derbi, que iba encaminado a un árbitro que ellos entienden que estaba preparado para un tipo de partido como este, ya en partidos, digamos, más así, más normales, ahora mismo a principio de temporada todos tienen que pitar a todos los equipos, con lo cual las designaciones, digamos que son aleatorias. No buscan nada en concreto. Oviedo y Cádiz, ¿con quién? Oviedo y Cádiz, pues mira, un chaval muy joven, con este coincidí yo, Oliver de la Fuente Ramos. Increíblemente subió con 21 años a Segunda B. Yo los más jóvenes que conozco que hayan subido a Segunda B, desde mi conocimiento, han sido Piñeiro Crespo, que tuvo que dejarlo este año, que subió con 22, y bueno, este chaval subió con 21. Al año siguiente apostaron por él y lleva 4 años en segunda. Parece ser que el año pasado quedó quinto en la clasificación, en la clasificación para subir a Primera División, a un solo puesto, con lo cual es un árbitro que el comité apuesta muy fuerte por él. Y luego después, bueno, esta historia que ha salido últimamente, que quieren que los árbitros suban más jóvenes, que esto viene de la FIFA, y bueno, este es un ejemplo. Bueno, 2 temas muy importantes para acabar contigo. Uno, se producía una circunstancia excepcional este fin de semana, como era que había un árbitro o una árbitro, no sé cómo se denomina, a una chica que pita, pitando un partido por primera vez en Primera División de la Liga Alemana. Bueno, entiendo que las mujeres están llegando también al mundo del fútbol, llegan con mucha fuerza además. ¿Qué te parece el tema? Entiendo que no hay... No, me parece fantástico. Mira, yo tuve de compañera en mis últimos años de arbitraje, tuve a un asistente que era chica, que ahora mismo está en Segunda División, Judith Romano, es médico además, y bueno, es increíble. Físicamente les cuesta mucho trabajo porque les exigen lo mismo que a nosotros. ¿Árbitra o árbitro femenino? ¿Cómo se les debe llamar? ¿Tema complicado? Yo creo que árbitra, ¿no? Perfecto. Yo creo que árbitra. Perfecto. Sí, aunque bueno, nos cueste un poco. Y bueno, yo lo apoyo. Que es muy duro ciertos movimientos. Es muy duro, muy duro las pruebas físicas porque son exactamente las mismas que las que nos exigen a nosotros. Y las pruebas físicas que nos exigen a nosotros, sobre todo en España, son las más duras que existen en el mundo entero. Yo he visto un ejercicio de unos 50 segundos que tienes que ir aproximadamente a todos los vértices del campo, hacia adelante, hacia atrás, y me ha parecido muy francamente duro. Esa prueba además lo tiene todo, Esa prueba la diseñó Manuel Díaz Vega y la verdad que esa prueba es muy explosiva y te requiere de todo. En 53 segundos tienes de todo, velocidad, carrera atrás, zigzag, más o menos lo que te requiere un partido, pero bueno, a un nivel brutal. Bueno, quiero cerrar, porque siempre me gusta cerrar con algo del reglamento, pero hoy no vamos bueno, vamos a cerrar con algo del reglamento, pero algo... yo quiero valorar un poco la autoridad del árbitro, es decir, tú cuéntame una cosa, ¿desde cuándo manda el árbitro en un partido de fútbol? No manda en el minuto 1 cuando alguien le dice consulta con los porteros, sino desde cuándo antes manda un árbitro y desde cuándo después manda un árbitro. Sí, los poderes del árbitro vienen especificados en la regla 5 y comienzan nada más que entras en el recinto deportivo. Ejemplo, si un jugador te insulta antes de que te den las fichas, tú lo identificas y te insulta, en el momento que te dan las fichas, tú tienes poder para decir este jugador está expulsado. Bueno, tú no lo expulsas, informas en el acta que ese jugador no participa porque efectivamente porque te ha insultado. Lo mismo ocurre en el descanso. Ahora hay algo que nos ayuda mucho tanto en el descanso como al final. Después de pitar el partido muchas veces teníamos problemas y iban a por ti y bueno, y les decías verbalmente estás expulsado o tal o lo que fuera. Ahora mismo podemos hacer uso de las tarjetas y eso nos ayuda a que el jugador, según las tarjetas son muy disuasorias, entonces en el momento que ven las tarjetas cuando tú pitas el final te ayuda a controlarles. Eso es un arma que tenemos ahora, tanto al final del partido como en el descanso. Y luego después, también después del partido, tanto antes de entregar el acta como después de entregar el acta, si es antes de entregar el acta, lógicamente pones lo que haya pasado, lo que haya sucedido en el túnel de vestuarios, y si es después de entregar el acta, nosotros tenemos un arma, que es poder hacer un anexo,
muy importante, dentro de las 24 horas siguientes, indicar cualquier cosa que te sucede, incluso un arañazo en el coche o incluso una persecución en coche. Hablaremos la próxima semana sobre cómo se redacta un acta, qué se pone en un acta, cuánto escribe un árbitro, que entiendo que hace mucho tiempo se hacía a boli y ahora ya tenéis vuestro ordenador para pasar directamente el informe. Pero un tema muy importante, los de primera y los de segunda se arreglan muy fácil con la fuerza pública. ¿Cómo se arregla, como final de esta sección, cómo se arregla un árbitro de preferente o de tercera división cuando ocurre algún problema con algún espectador? Porque ha desaparecido un poquito la sí, bueno, pública, antiguamente eran categorías donde te iba la fuerza pública, pero ahora cada vez menos. Bueno, ahí tenemos unas directrices claras y parar el partido y no seguir hasta que no venga la fuerza pública. Todo ahí ello. Tiene que colaborar, entiendo que el delegado local, el delegado, a través sí. del delegado. Si en cualquier momento tuviéramos problemas con ese delegado, pues automática con ese delegado o que sean cosas muy graves lo que estén sucediendo, pues automáticamente suspendes y vamos, vas a tener el apoyo incondicional. Esta era la sesión de Pablo Nanglares, va a seguir con nosotros durante las próximas semanas, nos va a acercar al mundo del arbitraje y estamos encantadísimos con él, como pueden comprobar. Entramos dentro de un momento en la tertulia de aficionados. Gracias, Pablo, y te esperamos la próxima semana. Gracias a vosotros. Muy bien. Lo decíamos al principio del programa, no ganó el Sporting, no ganó el Oviedo, pero evidentemente ganó la afición, una afición que está con nosotros. Juan, ¿quién está contigo? Tenemos dos clásicos de la temporada pasada de Conexión Sporting, que renuevan con nosotros también, nos acompañan Aitor Roza. Aitor, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas, Juan. ¿Qué tal ese verano? Bien, 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 la verdad que bien, recargando las pilas y a tope con el Sporting. Joaquín Rato, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Juan, buenas noches. Asumiendo que estamos en segunda todavía, ¿no? Bueno, asumiéndolo, pero estamos... al momento el empezar la temporada con el equipo, ilusionados. El equipo está arriba, aunque hayamos tropezado inesperadamente, ¿no?, para muchos en el derbi, pero bueno, seguimos arriba, segundos, en puestos de ascenso, buen inicio en general, ¿no?, del Sporting. Generalmente sí, yo considero que el equipo está rindiendo de momento bien, quitando el único lunar, se puede decir, entre comillas, el empate, que para nosotros nos parece como si fuese una derrota. Sin embargo, el equipo contrario lo celebraron un empate como si hubiesen ganado la Champions o lo que sea. Entonces... Empieza fuerte Joaquín, ya empieza No, bueno, oye, me estás preguntando y estoy diciendo que se ve la dinámica entre unos y otros, y estoy diciendo que yo me siento triste por el empate y no hemos perdido, o sea, que eso digo, viendo un equipo que de momento, digamos, que son 4 jornadas de Liga y una jornada de Copa, completamente invictos, en 5 partidos hemos encajado un gol. Sin embargo, por ejemplo, el equipo contrario, que van a hablar aquí mis compañeros, han jugado 3 partidos en casa y han perdido 2. Números. Mi equipo, sí, mi equipo, el equipo del Real Oviedo, vengo con todos los titulares, vengo con todo hoy. Pedro Ayonco, muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches. Ballina, hola, buenas noches y bienvenido. Muy buenas. Bueno, pues por alusiones, caballero, sí, Ballina, no, por alusiones voy a intervenir yo. Vamos a ver una cosa. El Sporting actualmente lleva jugados 4 partidos de Liga. 4 Liga y 1 de Copa. Eso, cuando vamos ahí, vamos ceñidos, venimos a hablar del partido de Liga, venimos a hablar del derbi, vamos a hablar del partido de Liga. El partido de Copa y tal, a última hora, tampoco tiene mucha importancia. Bueno, para unos más Tiene, que para bueno, otros tiene la igual, ¿no? importancia que queráis, tiene la importancia que queráis. Depende. Vosotros jugasteis un par de finales de Copa, pero ya sé que hace 80 años o 40, pues sigue resultando un tema ese jugar. No, perdona, 80 años no, porque estuve unas 2. Bueno, vale, muy bien. Temporada 81 vamos a y ver. 82. No se puede vivir de rentes. O sea, no se puede ganar al Nasti de Tarragona, que acaben de echar al entrenador, porque lo acaben de echar, ganáis 4-0. Pero al fin y al cabo son 3 puntos. Son 3 puntos, vale. Ya está, No se puede. nadie. Metéis 2-0 al Lugo, que ayer estuve viendo Lugo Albacete y da pena veros. Escucha, Entonces, No, oye, vamos a ver. Vamos a ver. Primero que... Interveniste tú y yo estuve callado. Entonces ahora dejad hablar a mí, por favor. El Sporting jugó contra 3 equipos que están llamados a estar por abajo. Nada más que se encuentra con un equipo serio, con un equipo que planta cara. La cosa cambia. Un equipo como el Sporting que si pone el partido de cara en el minuto 13. Aquello era la hostia. Aquello ya parecía que iban a meternos 4. Jugaron media hora. A partir de los 30 minutos del primer tiempo, el Sporting empezó a bajar. Y el segundo tiempo fue entero del Oviedo, pero entero. Es más, yo estoy por apostar. Estamos hablando ya sobre supuestos, sobre hipótesis. Si el Oviedo mete el gol
10 minutos antes, metemos los manos. Escucha, y si lo mete Santos, teníamos ruedas. ¿Cómo si lo mete Santos? Si mete Santos el 2-0, un balón que pasa... Sí, pero es que Santos con todo lo que cuesta pegó el suelo y mandó el balón. Pero si salió rozando el palo. ¿Cómo que rozando el palo? Hombre, si la portería... Si fue un tiro que no lo esperábamos nadie. Un segundo solo. Claro, no, nadie, por eso pegó así. Bueno, por lo menos tiene una calidad que no la tienen los demás. Deja que acabe Joaquín. Él acaba de decir, por alusiones, me dijo de que el Sporting ya ha jugado contra partidos de Liga, contra equipos que están abajo. Yo estuve viendo, por ejemplo, ayer Rayo Vallecano 0, Osasuna 3. Osasuna tenía 2 puntos, no había ganado absolutamente a nadie. ¿Cómo quedó el Oviedo en casa con el Rayo? Creo que perdió, no lo sé. El Oviedo jugó contra el Reus, que el Sporting ganó también allá en Copa del Rey. Con el B, con el equipo B. Sí, bueno, pero te estoy diciendo, o sea, que no creo que haya jugado... No le fue mal el Oviedo contra el Reus. No, pero te digo, no, ganó 3-0, pero ¿contra quién jugó más el Oviedo? Contra el Almería. Un equipo que está llamado a ser líder en la categoría. ¿Y contra quién más jugó el Oviedo, perdona? Contra el Sporting. Contra el Sporting de Gijón. Bueno, entonces no, te estoy Pasa diciendo. que el Sporting pasó, ¿vale? Escucha, el Sporting 8 puntos y el Oviedo 5. Perfecto, vamos. Muy bien. Vale, ahora voy yo. Ahora vas tú, Pedro. Yo creo que venimos a hablar del derbi, ¿no? Porque podemos estar hablando de tenemos 5 puntos, 8 puntos, 9 puntos. Yo pensé que Carlos y yo cuando me llamó veníamos a hablar del derbi. Además. Vale, yo creo que veníamos a hablar del derbi y analizar el partido que fue el derbi, ¿no? Y yo creo que el partido que fue el derbi, aquí se dijo hace una semana que seguramente el Sporting lo iba a ganar prácticamente de calle. Se dijeron muchas cosas, claro. Estoy diciéndote cuando yo estuve en mi parte, tu opinión era esa, y yo no vi que el partido se iba a ganar de calle, fue un empate, yo creo que fue un resultado justo. Creo que podemos decir que una parte para cada equipo, no la primera para el Sporting y la segunda para el Oviedo, sino a lo mejor de los 90 minutos, 45 repartidos para el Sporting y 45 repartidos para el Oviedo. Yo creo que al final sí estaba mejor el Oviedo posicionado y el gol le hizo bastante daño al Sporting y el Oviedo sí pudo haber marcado el segundo. También es verdad que el Sporting pudo haber marcado el segundo y a lo mejor hubiera metido 4, porque al final esto es fútbol, ¿vale? Y yo creo que acabamos de empezar. No creo que en 4 partidos podamos decir unos van a subir seguro, otros no van a subir. No, te estoy diciendo. Estoy de acuerdo contigo. Estoy hablando en decir, general, no estoy ni personalizando en ti, ni personalizando en ti, ni personalizando en Ballena. Estoy dando mi opinión en general, ¿vale? A mí me gusta cómo está jugando el Oviedo, ¿vale? Opino también que el Sporting no está haciendo mal las cosas, pero solo un inciso con respecto a lo de que un empate para vosotros es un disgusto y un empate para la afición del Oviedo es ganar la Champions. Si la gente piensa eso, es que no entendimos nada. Es decir, el Oviedo no festeja de una manera espectacular el empate, que sí presta. Evidentemente, como si vosotros venís aquí, el Oviedo va ganando y en el 85 marquéis el empate. Hay fiesta, como igual que celebrasteis el gol de Carmona. Porque el gol de Carmona también se celebró, ¿no? Sí, no sí, solo... se celebró. Bien. Pregúntale de seguridad. Perfecto, se celebraron los 2 goles. El Oviedo lo que celebra es que después de 14 años, como estábamos hablando antes, volvemos a la Liga de Fútbol Profesional y volvemos a enfrentarnos a nuestro eterno rival, que es el escudo ese que está ahí atrás, como el vuestro es este que está aquí atrás, ¿vale? Gracias a una serie de cosas que ni vosotros pensabais que iba a pasar, ni mucha gente del Oviedo pensaba que iba a pasar. Bueno, escucha, yo por ejemplo, yo no estuve aquí en otro programa, yo siempre dije bien claro, o hablaría siempre bien claro, que un derbi da exactamente igual el equipo que tenga o la clasificación. Es lo que te estoy diciendo. Yo, por ejemplo, tú puedes tener el Sporting, que para mí tiene el Sporting mucho mejor equipo que el Oviedo, pero los derbis tienen otro añadido que no se juega. Entonces, completamente los jugadores creo que salen al 140%, 150%. Lo hablé con Juan. Yo muchas veces... ¿Puedo meter una cuñina yo? Porque vamos a ver. Entonces, yo considero que los derbis nunca va a haber ningún equipo que sea el favorito. O sea, el Sporting, te puedo repetir, que el Sporting puede sacar 18 puntos al Oviedo, que yo, por ejemplo, fíjate que soy súper optimista, nunca te voy a decir que el Sporting va a ganar de calle al Real Oviedo. Nunca me escuchas a mí decir, escucha, no. Se decía. Bueno, se decía, pero yo, por ejemplo, estoy diciendo que debe ser de las personas futbolísticamente, de las personas más optimistas, de las personas más optimistas que puede haber aquí soy yo. Y nunca te diré en un derbi, sea, el Sporting, por ejemplo, llega a la segunda vuelta, podemos estar líderes, si el Oviedo está colista. Un derbi es un derbi. Y el derbi no tiene nada que ver, es completamente distinto. Voy a meter una cuñina, porque llevo escuchando yo ya, no sé, desde que acabó el partido, de que el Oviedo que celebró como si hubiese ganado la Champions. Y tú dijiste hace un momentito aquí. Pero no te pareces, ¿no? Vale. Lo ha dicho Mariño. El resultado, es que Mariño metió la pata. este programa, Mariño metió la pata para mí. El resultado
que fue de empate, no se puede sacar de contexto de lo que fue la trayectoria del partido. En el partido, hasta que faltaban 5 minutos, el Sporting tenía 3 puntos. Acabó el partido y esos 3 puntos los ganó el Oviedo. No, ganó uno, perdió Sporting. Perdón, el Oviedo, suma, 2-1, ¿cuánto lleva la Escuela del Picudú? El Sporting perdió 2 y... ¿Cuánto lleva en la Escuela del Picudú 2+1? 2 que pierde el Sporting y uno que gana el Oviedo, ¿cuánto lleva? 3. Si ahora el Sporting hubiese ganado el partido, ¿cuántos puntos tendría el Sporting? El Sporting tendría 10 puntos. ¿Cuántos tendría el Oviedo? El Oviedo tendría un punto menos. No, ¿cuántos tendría? ¿Qué diferencia habría? 6. ¿Cuánto hay ahora? 3. ¿Quién ganó 3 puntos? Nadie. Nadie. Escucha, vamos a ver. Por favor, escucha, no me hagas faltaban 5 minutos. En la Liga particular, Sporting Oviedo sí, pero en la Liga de Segunda División no. El Oviedo sumó 1 y el Sporting otro. Esperáis a ver, cuando acabe la temporada, la importancia que pueden tener estos puntos. Igual para el Sporting. Pero vamos a verlo. Pero por ahora perdimos el Sporting. Como decía Abelardo, al final del año los puntos vamos a cumplir una norma que hay en televisión y es simplemente que habla uno de cada vez. Solamente hay esa, lo demás, todo perfecto. No, por alusiones de lo que está diciendo aquí mi vecino, Gallina. No lo saben los telespectadores, pero se conocen y son vecinos. Claro. Hay mucha confianza aquí hoy. Lo que tú dices, vale, totalmente respetable, pero al final de liga, los puntos suman. Para uno o para otro. Pero al final. Oye, todavía no lo sabe. Atender una cosa pero muy igual importante. Eso es una trampa enorme. Todo el mundo ha dicho, atender una cosa muy importante. Muy buena, todo el mundo ha dicho que no ha habido juego. Pero lo que ha habido terriblemente es una gran emoción. ¿Preferís la emoción? ¿Preferís el juego? ¿Con qué te quedas? Porque un partido sin emoción es un partido un poco soso, un poco... Y no puede eso haber lo ha habido hasta el final. No puede haber un poco de cada. ¿Y no ha habido un poco de todo? Hubo momentos en los que... Sí, pero en los que el Oviedo lo hizo bien, ¿no? Tuviste la emoción, que no es comparable el derbi, no es comparable, pero tuviste un derbi con emoción, con goles y con juego. Pero eso es muy difícil que se dé en un Oviedo Sporting, ¿eh? Hace años yo soy un 5-4, sí, o el año que Carrete se salió y ganamos 3-0 en el Molinón. Por eso a mí me fastidiaba cuando se decía que para el Sporting era un partido más. Vale. Eso es mentira. Es decir, eso es totalmente falso. Y te lo dije y te lo repito. Un derbi, un Oviedo Sporting no es un partido más. No es como si viniera el Villarreal. Y vuelvo a decir Villarreal. No es como si viniera el Villarreal. ¿Vale? No es un partido más. ¿Por qué? Por afición, por trayectoria, porque es el partido por antonomasia del Principado de Asturias. Por eso se cantó, que me pareció estupendo, el himno de Asturias antes de empezar el partido. Para mí fue lo mejor del partido. Sí, para mí, quitando aficiones, no voy a entrar en las polémicas de que si le lanzaron no sé qué al autocar del Oviedo, que si la policía tuvo que cargar, que soy no sé cuántos detenidos, no voy a entrar a eso, me ciño al fútbol, ¿vale? Decir que un Oviedo Sporting, decir que viene el Oviedo y es como si viniera cualquier otro equipo, para mí me parece una falta de respeto hacia el fútbol, no hacia el Oviedo. Sí, ahora mismo, sí. Y yo pienso que la afición del Sporting, con su manera de actuar y con su manera de ver las cosas, le hizo un flaco favor al equipo. Los jugadores del Sporting, porque se habló aquí el otro día, de que no había una motivación extra porque había muy pocos asturianos y tal, los jugadores del Sporting no estaban tan motivados como estuvieron los jugadores del Oviedo. Los jugadores del Oviedo salieron al campo, y aparte de ser unos profesionales de la hostia, déjame acabar, porque se vio en el campo. Porque se vio la celebración de los goles, se vio cómo acabó los partidos los jugadores del Oviedo. ¿Tuviste la celebración de los del Sporting? Hubo celebración. El míralo, gol, míralo. Parecía que entonces la hubo. Míralo. Coño, parecía que no. Hostia, es que joder, venís de jugar la Champions y venís de jugar no sé qué. Pero es que la motivación que tuvieron los jugadores del Oviedo se vio al final. Fueron profesionales y tuvieron un amor a los colores y unas ganas de quedar bien con la afición. No se vio. No se vio. Comentamos una cosa, un tema muy importante. Es cierto lo que estaba diciendo Ballina antes, es decir, el Sporting en los últimos años ha jugado partidos muy importantes. El Oviedo es el segundo partido seguramente más importante que juega. Después del Cádiz. Después del Cádiz es el partido más importante de los últimos 14 años. Pero sí que es verdad que cuando el Sporting juega contra un Madrid o un Barcelona, normalmente hay una fiesta, pero la fiesta suele ser del que gana y en condiciones normales estaremos de acuerdo que quien suele ganar suele ser el Madrid o suele ser el Barcelona. Esto ayer fue una fiesta para los dos. Entonces te quiero decir que yo estoy de acuerdo con lo que dice Pedro, que desde algún foco de Gijón sí que trató de dársele
menor importancia Carlos, a lo que... foco no, desde muchos focos. De lo que realmente fue, que fue una fiesta. Es lo que trato de decir. Claro, vamos a ver, yo lo dije el otro día, que no se malinterprete, y si lo malinterpretaste, lo matizo. Lo malinterpretamos. Yo no dije que fuera un partido más para el Sporting. Yo dije que es un derbi, que teníamos muchas ganas de jugar contra... que nuestro primer equipo jugara contra el Oviedo después de tantos años, que es un partido especial. ¿Ves cómo sigues metiendo? No, pero es que es verdad. Es que el Sporting B, el Sporting B no es el Sporting, el filial. Claro, es que hemos jugado contra el Oviedo varias veces. Jugáis contra el segundo equipo del Oviedo, si nos faltaban 6 titulares. No, déjame terminar de matizar el tema. Claro. Digo que es un partido importante, el más especial de la temporada seguramente, después del del ascenso, si Dios quiere y llega, pero que no es tan importante ni tan especial ni nos servía la sangre como le hervía mucha gente del Oviedo, que tenían al Sporting como si fuera el culpable de que hubiera estado 15 años en los campos de pueblos de tercera. La palabra venganza la habrás escuchado muchas veces. Habrás escuchado esta semana venganza, habrás escuchado esa palabra. Yo lo he leído en montones de foros. Te lo expliqué la semana pasada y hoy matizas, te lo voy a volver a explicar. Vale. No hubo ninguna venganza. 14 años, ¿vale? En segunda B y en tercera, teniendo que padecer en cada campo de Asturias que tenía que visitar el Oviedo, hay fotos que lo atestiguan, una foto curiosísima en Twitter hoy, que sale, creo que es un Ultraboy, haciendo una peineta hace creo que 3 o 4 años y el sábado, lamentablemente, echándose las manos a la cabeza cuando marca Toche, ¿vale? El mismo, ¿vale? Entonces, eso, yo sí, luego te lo enseño. Es más, eso es lo que te estoy diciendo que celebra el Oviedo. Es decir, el Oviedo celebra, o la afición del Oviedo celebramos, que llegamos a segunda, vosotros venís de arriba, como bien marcaste el otro día, y volvemos a enfrentaros a vuestro primer equipo, ¿vale? Entonces eso es lo que celebra el Oviedo. No es que haya ganado la Champions, es que celebra que se vuelve a... Déjame terminar. Celebra que se vuelve a celebrar, valga la redundancia, un derbi. Punto pelota. Y que estabais crecidos, porque eso es verdad, tú lo demostraste aquí hace una semana, ¿vale? Otros periodistas dijeron que iba a haber un partido con muchísimos goles, déjame acabar, y hay un empate. Y encima un empate que llega en el minuto 85. Tú sabes que cuando un partido en el minuto 85 marca un gol el rival, siempre parece que se festeja más que si van empatados desde el minuto 10. ¿Vale? Nada más. Si nadie ganó la Champions. Me parece muy bien que festejéis estar al nivel del Sporting. No estamos festejando estar al nivel del Sporting. No, estáis festejando que volvéis a encontrar. Categoría, pues eso, no el mismo nivel del No, bueno, la misma categoría, no es lo mismo. No, no es lo mismo. Un equipo de segunda con otro de segunda. Que es el mismo nivel el Oviedo. Es decir, vosotros estabais en primera división, según tu argumento, estabais al mismo nivel que el Real Madrid. Pues sí, en la misma categoría sí. Y jugamos contra la misma categoría, no el mismo nivel, hombre. De hecho, le empatamos y hace unos años le ganamos al Bernabéu. Coge el diccionario, no, el diccionario para y nada. busca categoría y busca nivel. Cíñete al término que quieras. Misma liga, misma categoría, mismo nivel, porque la liga, el fútbol se divide en primera, segunda B, tercera, regional, preferente. No te la compro. Por suerte el Sporting solo conoce primera y segunda. Otros no pueden decir lo mismo. No te la compro. Entonces, ahora que estamos en la misma liga, podemos entrar en matices, ¿eh? Ahí podemos entrar en matices y eso de que tú me dices, venimos aquí a hablar de un Oviedo Sporting que se jugó el domingo pasado. Sí. No empecemos de que nunca estuvisteis porque bajasteis, descendisteis a tercera. No jugó en tercera. Descendisteis Tuvo suerte a tercera. La moneda de... No fue la moneda. A segunda y os salvaron los despachos. No fue la moneda. ¿Cuándo? Mira. ¿Qué despacho salvó el Sporting? ¿Salvó la moneda de las tres cruces de Ortiz? No, me parece a mí... ¿La Liga de 22? No, espera. Estoy en tercera, no estoy en me refiero a otra cosa. Me parece que sois del Sporting y no sabéis la historia. Y acabo rápido. El Sporting juega una promoción contra el Burgos. Esa promoción de permanencia y del Burgos de ascenso. El Sporting La Palma la pierde y baja. Que sí. Y baja. ¿Qué sucede? Que hay un equipo que ya que por aquel entonces había pufos, no puede mantenerse en segunda, renuncia y el Sporting reclama esa plaza. Una vez reclamada la plaza, hay equipos que protesten, que dicen que no hay por qué adjudicársela directamente al Sporting. Correcto. Entonces se juega una especie de liguilla. El primero que juega contra el Sporting se retira. Juega el segundo, que parece que es contra el Castellón, y ahí entra en juego la moneda. Y ahí se salva el Sporting. Pero el Sporting había descendido a tercera. Pero por suerte, por la moneda. Mira, y una pena que tenga que venir un Oviedo. Y una pena que tenga que venir un Oviedo a explicaros cómo fue la historia. Conozco perfectamente la historia, no hace falta que me la expliques. De que me parece de que, y no estoy completamente de acuerdo en que sepa, en lo que un comentario que acaba de decir, que los jugadores del Oviedo están motivados y los jugadores del Sporting no están motivados. ¿En qué lo sabes tú? ¿En qué lo viste? En la última, no, os lo dijisteis vosotros, lo dijo Mariño hoy.
Lo dijo Mariño. No, es no, que parece que el Oviedo acaba de ganar la Champions. No, quedamos por la celebración. ¡Claro! Por la actitud de los Perdón, jugadores. es que la celebración viene derivada de una motivación. Y se ve que la motivación de los jugadores del Oviedo era mucho mayor. Y ahí tuvo la culpa la afición del Sporting. Hemos visto las manifestaciones del técnico del Sporting y del técnico del Oviedo. Pienso que el del Oviedo ha estado más correcto, más sensato. Os explico. El del Oviedo dice, el Sporting tuvo la primera que tiene, la echa para adentro, y el Oviedo tiene 2 y en la segunda la echa para adentro. Pero el del Sporting, y espero que nos venda, como a nosotros nos vendieron el año pasado el señor Hierro durante mucho tiempo, ha hecho un primer tiempo espléndido. Espléndido, chutando una vez a gol, no es tan espléndido. Es decir, lo mismo que hace el Sporting, lo hace el Oviedo en la segunda parte y dice, buscaba desaparecer la sensación de agobio, todo terminaba en fuegos de artificios. Eso fue lo que ocurrió también en la primera parte, ¿no? Entonces te quiero decir que espero que vuestro míster no os venda lo que a nosotros nos vendieron el año pasado. Te quiero decir, no puede ser espléndido lo tuyo y lo del rival no. Lo del rival acaba en Carlos, no les vosotros consejos, no. Trato de decirte que espero, No, sí, es que espero que yo estoy viendo al entrenador del Oviedo muy sensato. Muy sensato, gana o pierde, que efectivamente pierde y vosotros veis líderes, pero espero que no os venda historias que no. Bueno, espero que no os venda historias que. No, yo no creo que venda historias. Es una persona que. Bueno, ha vendido una cosa espléndida. Bueno, durante se puede equivocar, igual que para mí también se equivocó en el planteamiento del partido. Pero no vamos en los cambios. Entonces, discrepo en el planteamiento. Yo creo que se equivocó en los cambios. O acertó Anquela. No, por ejemplo, yo digo, por ejemplo, el planteamiento del partido igual la segunda parte. Por ejemplo, para mí se equivoca el entrenador. Yo creo que tira para atrás cuando no tenía que haber seguido jugando igual. Para mí, Te estoy diciendo, igual que para mí, de momento estaba haciendo bastante bien, se equivocan como se puede equivocar un jugador, como se puede equivocar cualquier persona. ¿Se equivocan los cambios? Dices tú, ¿se equivocan los cambios? Bueno, quitan las referencias. Para mí las referencias. Es que la referencia que era Povis. Bueno, tienes a Mike. Te vuelvo a repetir. Te vuelvo a repetir. Si te fijas en el partido, hay un jugador que es muy clave ahora en estos momentos en el Sporting, que es Michael Santos. ¿Pero tú crees que el Sporting se va a pasar toda la temporada y que Santos va a ser clave para el Sporting? ¿Y por qué crees que sí? Yo pienso que no. Por ejemplo, tú coges a Anquela y Anquela, por ejemplo, salió en Molinón. Atiendan una cosa muy importante. ¿Por qué ustedes aficionados de un sitio... Atiendan una cosa muy importante. ¿Por qué ustedes aficionados de un sitio llevan media hora de tertulia y todavía no han hablado del mejor futbolista del Sporting, que fue el señor Carmona? ¿Y por qué ustedes no han hablado de un buen futbolista en el Oviedo, que a lo mejor cambió? Para mí el mejor Verdes. Vale. Pues dígame usted. Tenía que estar expulsado. ¿Por qué? Los codazos que pegó todo el partido. Pregúntaselo a Stepovic o a Rubén García, que estaban delante mía cuando se lo hicieron. Sí. Mira el partido, no mires solo para lo de lo bien. Verdes hizo un partido muy serio. Sí, serio. Marcó territorio. Solo que me faltan 20 centímetros para meter cuando gol. Sergio Ramos y cuando Benito en su época y Gallego en su época lo hacían era marcar territorio. Verdes marcó territorio. Entonces, ¿sabemos quién es Verdes? Sí que es verdad, sí que hay que decir, como los marranos, oink, oink, pero oink. sí que hay que decir que el Oviedo acabas de hacer la del pulpo, o sea, no hay más comentarios. No, hombre, para mí fue Yo creo, porque es que vamos, para mí un jugador así es lo que dije ahora. Para mí, jugar con los codos. Poco limpio. No lo quieres en tu equipo. ¿Para qué? ¿Tengo a Fede Barba? Pedro. ¿A quién no? A Fede Barba. Pedro. ¿Qué es que no lo cambias ahora a Fede Barba? ¿No te gusta Fede Barba? No lo conozco de nada. Ah, claro. No lo conoces de nada. A ver, Yo tampoco a Verdes. Lo conoció muy bien Stepovic y Rubén García. Yo lo conocieron muy bien. Incluso Mariño, que fue la tangana antes del descanso, que fue otra posible amarilla Verdes que le perdonó. Y hay que verlo todo. Vamos a ver, Verdes. ¿Cuántas veces lo expulsaron el año pasado? 3, Sí, 4. pero es que Verdes. Eso ya es ser buen jugador. Vamos a ver, Verdes dedica a criar pites. Verdes no tiene un puesto de chucherías para salir a los campos a repartir caramelos. Yo sin entrar en polémica, pero sí que es verdad que los olés en el minuto 15 hacen mucho daño al Oviedo, entiendo. Hay que ser muy valiente en el mundo del fútbol para el minuto 15, en un partido de fútbol, estar diciéndoles, ¿o no?
Pero bueno, pero eso pasa en todos sitios, ¿eh? Pero que te quiero decir que ahí... Escucha, estuve muchos años en el Tartiere y con 1-0 exactamente igual y cantando pero te y quiero todo. Decir entonces, que por eso te digo que se va por hay barrios. mucho, ¿no? O sea, que vamos a ver, que aquí yo lo padecí en el Tartiere y estar cantando y el ay canta y no llores y muchísimas cosas. ¿Cómo los prestó aquel año? No, escucha, a mí... Escucha, a mí me pasó exactamente, ¿lo viste? A mí Ballena me pasó hace 3 años con 1-4 y estuve mal. Estuve en el Tartiere y disfruté. ¿Habéis visto? Y vosotros con el empate. No me guiñes el ojo. Vosotros con el empate. A ver, atender una cosa. Háblate de 3 puntos. Háblate de 3 puntos. Pedro, por favor. Hablábamos, Pedro. después de lo de Goy, no tengo ya, o sea, no, me descoloqué un poco. Para mí no hubo un jugador clave en el Oviedo. Para mí el Oviedo fue el bloque. ¿Vale? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Fíjate. Creo que supieron leer muy bien el partido, creo que salieron enchufados. Creo que el gol no los amedrentó, porque muchas veces estabas jugando, ¿cuántos hay? 20 en el campón 28.000 espectadores hay, ¿no? 30.000, bueno, 27.000. Bien, perfecto. Bueno, pues evidentemente frente a 1.300, 1.500 se puede tener del Oviedo, bueno, pues es una masa que evidentemente te puede amedrentar. Si es verdad que llevamos 14 años en jugar el fútbol profesional, por lo tanto vosotros tenéis muchísima más experiencia en todo esto, pues lo lógico hubiera sido que hubierais marcado 2, 3 goles más. Eso era lo que yo pensaba, pero le salió mal partido al Sporting. Correcto. Pero era lo lógico, de hecho en las apuestas... ¿Le salió mal partido al Sporting era el claro favorito al Sporting? Es decir, le salió mal... muy bien al Oviedo, claro. No, porque yo discrepo de Pedro. Pero vamos a ver, ¿tú crees que a Toché, a Linares, a Saúl Brejón, a Ramón Fons, que nos van a entrar 22.000 tíos? Hay una manifestación del míster del Sporting de Gijón, en el cual dice efectivamente ¿en qué fallamos? Dice, no seguir como la primera parte. Dice, pero es que hay que jugar al rival. Claro, lo que hay que comprender es que el rival también sabe hacer cosas. No, y ese es el trozo en el que tú no puedes... Pero cualquier rival, te estoy diciendo. La segunda división B, el más tonto de hacer relojes. Yo ayer estuve en el Molinón viendo el Sporting B, un Racing de Santander, que el Sporting B gana 3-1 al Racing de Santander, y seguro que la gente que vino de Santander pensaba que iban a ganar al Sporting B. Y que le hizo un planteamiento y que son 11 contra 11, ¿quién iba a decir que el Levante iba a empatar en el Bernabéu? O que Luxemburgo iba a matar a Francia, pues bueno, pues el Oviedo también empató en el Lo que sí es verdad es que Juan y yo al habíamos anticipado, entiendo, que tenía que aparecer gente diferente y apareció Carmona, y también yo estoy muy contento porque tardó mucho en aparecer hasta que Míster le encontró el sitio, que fue Saúl Berrejón, que era un partido para gente importante. Y pienso, perdón, es que contigo, que Saúl Berjón, los partidos, me gusta ver mucho la segunda división, o la segunda primera. Ay, si lo coge en el minuto 1 al señor lateral derecho del Sporting de Gijón, que no pasa su mejor momento. Pero, por ejemplo, completamente de acuerdo contigo, pero Saúl Berjón no hizo buen partido. Te digo yo para mí, mira, Saúl Berjón, por ejemplo, para mí fue dos jugadores que más miedo tenía y el jugador más desaparecido se lo Oviedo. ¿Pero sabes por qué? Bueno, ¿sabes por qué? A partir del minuto 65 ya hizo cosas muy interesantes. Metíamos a por la izquierda, a Saúl Berjón ya no cierra más. Y cuando todos opinamos que el puesto de Saúl Berjón y media punta, él no quiere jugar de media punta, quiere jugar tirado a banda. Haz los cambios el Oviedo, mete a Mosa atrás, de defensa izquierdo, porque quita a Cristian Fernández, tira a Berjón a la izquierda y ahí aparece Berjón y empieza Berjón a jugar. Señores, nos tenemos que cerrar esta sección porque vamos un poquitito justos. Tenemos todavía a Miguel Ángel Pino por delante, que nos tiene que analizar los rivales tanto del Sporting como del Real Oviedo. Una última pregunta os pido. ¿Habéis visto al Oviedo con aspiraciones, con opciones? Pregunto a los del Sporting y pregunto a los del Oviedo por el Sporting, evidentemente. ¿Vamos a estar arriba los dos? Unos sí, otros no. Queda mucho. En segunda división, como digo, está empezando la competición y obviamente son equipos favoritos, tanto el Sporting como el Oviedo, como puede ser, yo puedo meter, por ejemplo, equipos, los que estamos hablando, por ejemplo, Granada, que ha empezado mal, el Osasuna, que estamos hablando el otro día, Osasuna vino aquí el Rayo que ganó y le metió 0-3 ayer, y es un equipo que tiene pensado estar arriba, y el Oviedo sí, yo creo que va a estar arriba. ¿Va a ser vuestro rival? Yo creo que sí, que va a estar arriba, por supuesto, hay que contar con el Oviedo. Sporting. Veo a los dos, veo al Sporting y al Oviedo, pero veo al Oviedo, yo no voy a hablar aquí del Oviedo, lógicamente, yo soy como Paco Umbral. Veo al Sporting arriba, pero veo al Oviedo muy bien. Ahora ya tenía 6 bajes el Oviedo. Sitio para ti. Veo al Oviedo arriba y el Sporting tiene que estar arriba solo por el presupuesto que tiene. Cierra Juan la sección.
Pues yo creo que estarán los dos, como creo que va a haber otros 13, 14 equipos que en teoría tienen que estar llamados a pelear, porque está bajo Zaragoza, está la Almería, el Numancia, el Rayo, Valladolid, nosotros, Cádiz, Tenerife. Es que hay un montón de equipos que no sorprendería que estuvieran luchando por el playoff. Hombre, si ya me dices el Reus o el Lorca, digo, pues igual no. Pero 14, 15 equipos en segunda división están casi obligados a luchar por esa red, y entre ellos el Sporting de Oviedo. Hay gente que pega en la espantada, ¿eh? Sí, el año pasado pegó la Elche. El Mallorca. Y el Mallorca. Perdonen ustedes, cerramos tertulia y nos vamos, lo dicho, con Miguel Ángel Pino. Recta final del programa, tiempo para analizar los rivales del Real Oviedo y los rivales del Sporting de Gijón, o el rival del Sporting de Gijón. La próxima semana, por un lado, el Numancia, por otro lado, el Cádiz. Numancia el sábado a las 8:30, el Cádiz llegará al Tartiere a las 6 de la tarde del domingo. La persona responsable de este apartado es Miguel Ángel Pino. Muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Carlos. Bueno, Pino, antes de nada, y es lógico y normal, porque es una persona que está muchas veces en el Tartiere, muchas veces estás desplazado al Estadio El Molinón, en concreto el sábado estabas en el Molinón. Quiero, antes de que me analices tanto a Numancia como a Cádiz, dame una visión de lo que tú viste el derbi, cómo lo viste. Sí, oye, desde un principio, ¿no? Yo creo que el Sporting en los primeros 20 minutos entró mejor en el partido. Fue cuando más peligro creó sobre la portería de Juan Carlos, pero el Oviedo también era sabedor de que esos primeros 15-20 minutos el Sporting iba a salir muy fuerte, y yo creo que en todo momento desbarató todas las acciones por parte de los jugadores del Real Sporting. Nos llegó el gol ahí en un rechace de Juan Carlos, que lo cogió Rubén García, y Moussa no fue capaz de interceptar ese pase. Yo creo que si ese pase, si esa acción llega a ser por la banda derecha, hay Moussa que podía utilizar mejor su pierna a la izquierda, ¿no? Y ahí yo creo que quedó un poco limitado, ¿no?, a la hora de sacar la pierna derecha para intentar el pase de Rubén García. Y ahí entró muy fuerte Carmona, que es un jugador que marca la diferencia con respecto a los demás. Yo creo que hay más, no obstante, de acierto que de fallo en ese gol, ¿no? De acierto por parte del Sporting, por parte de Carmona, sobre todo su fe. Sí, se hizo el despegue y el vuelo, el contacto muy bien, ¿no? Y se anticipó en todo momento a Verdés, le ganó en la acción. La verdad que era lo que comentaban, pero a mí Carmona es un jugador de superior categoría, se le ve. Mientras Carmona le aguantó el físico, el Sporting trataba de crearnos peligro, pero a partir de ahí, cuando se desfondó Carmona, el Sporting bajó mucho. Y después en la segunda parte, sí es cierto que el Oviedo tomó el control del partido en todo momento y logró ese empate tan deseado por parte de todos los aficionados oviedistas, ¿no? También fue una jugada, circunstancias del fútbol, un balón que le llega al mencionado Carmona y en el rechace le llega el balón a banda derecha y ponen el balón a Cotuño por espejo amarillo, y ahí Toche, muy atento, como debe de ser, cazó el balón y hizo un buen disparo y acertó y logró el empate 1. Yo creo que es el resultado más justo que para mí en el marcador. Muy bien. Analizamos a los rivales del Sporting de Gijón. En este caso analizamos al Numancia, un Numancia que, quiero recordar, ha ganado sus 2 partidos en casa, ¿verdad? Sí, ha ganado los 2 partidos por la mínima. La verdad que el Numancia es un equipo que tiene un presupuesto muy pequeño, que vive en la mayoría de las ocasiones de cesiones y jugadores de muchos equipos filiales, ¿no? Y lo hemos visto aquí en Oviedo, pero bueno, va a diferir mucho la alineación que va a presentar contra el Real Sporting el domingo, y tiene el partido contra el Reus. Lleva 7 puntos con 2 victorias en casa por la mínima, ¿no?, contra Almería y contra el Huesca, y empate a 2 contra el Rayo Vallecano, con un sistema muy bien definido, ¿no? Vamos a empezar con el portero, Herrera, no un buen portero, fichado del Villarreal, que tuviera anteriormente el Baracaldo, portero vasco, Rander. Después en el lateral derecho tienen a Markel. Para mucho ha dado el Villarreal, porque los 2 de ayer del partido del derbi también eran del Villarreal, o sea que el Villarreal trabaja muy bien. Realmente está sorteando no, hay más bien jugadores en este caso que vamos a mencionar, ¿no? Sí. El Markel, lateral derecho, que el año pasado estaba en el Valladolid, la verdad que jugó poco porque el titular era Moyano, que era el capitán, aunque jugó en primeros partidos, pero el titular yo creo que va a ser Medina, que es toda una institución ahí en el Numancia, jugador que ya vino de Alavés.
Después tienen un problema con los centrales, porque tienen a los dos lesionados, a Carlos Gutiérrez, central que habían fichado del Burgos, y el Gezábal, una última cesión que les hizo el Eibar, jugador que el año pasado estuvo en el Alcorcón. Hizo la pretemporada con el Eibar, salió cedido y en el partido contra Almería me parece que ya sufrió una lesión, tiene bastante tiempo, y Carlos Gutiérrez también. Entonces el entrenador en esos momentos está utilizando a Calvo, que jugador que fue fichado del Levante B, y a Escasi, un jugador que estuvo a punto, si te acuerdas, en su momento de fichar por el Real Oviedo. Los ha adaptado muy bien a esa posición. Después el lateral izquierdo es el otro de los capitanes del equipo, Ripa, jugador que jugó en Zaragoza, Elche, muchos equipos. En el medio del campo juega Íñigo Pérez, jugador que vino del Athletic de Bilbao, y Diamanca, un jugador que estuvo en el Zaragoza, Almería no rindió tampoco, pero sin embargo en Numancia se está adaptando muy bien y lo está haciendo magníficamente bien. Están muy contentos con su rendimiento, ¿no? Después ellos juegan un sistema 4-2-3-1, en banda derecha tiran a Valcárcel, tienen dos hermanos, uno de ellos está lesionado, José está lesionado, ya está haciendo ejercicios de recuperación, ya está tratando por el campo, y bueno, la verdad que es de los, podríamos decir, los jugadores que más temporadas lleva en el Numancia. En la media punta está jugando Pérez Milla, jugador también cedido por Eibar, estuvo en el Lérida, en el Lucan de Murcia el año pasado, y se está convertido en el máximo goleador del equipo, lleva 3 goles, ¿no? Y después en banda izquierda Mateo, un jugador que también fue fichado en su día del Villarreal, pero de Villarreal B, jugador que de buen rendimiento, el que nos ha metido el gol aquí precisamente el Carlos Tartiere, jugador que muy técnico y una calidad en su pierna izquierda y arriba, del Moral, que es toda una institución también. Pasa que no le acompañan mucho las lesiones, ¿no? Porque cada poco está ranqueante, pero un jugador llegó a jugar en Primera División, tuvo equipos todos grandes, y después podemos decir también para la delantera incorporó a Guillermo, delantero que estuvo en el Leganés y Elche, que salió de la cantera del Bilbao, Larrea, jugador que es también procedente del Villarreal B. O sea, una serie de... ¿Quién es para ti el jugador más importante? Si te tienes que ahí, quedar con alguien... Bueno, el jugador más importante en Numancia es Julio Álvarez. Toda una institución, Santander, Mallorca, Murcia, Rayo Vallecano, pero también fue operado de una rodilla durante el verano y está en proceso de recuperación, pero es una institución allí, ¿no? Pero ellos se nutren de jugadores, sobre todo el Villarreal, jugadores de la cantera, porque el presupuesto es lo que hay y no da para más, ¿no? Después tienen a Nieto, un jugador que el año pasado se incorporó también al mercado de invierno, que jugó en el Eibar, salió a las categorías inferiores del Barcelona, buen futbolista, veo aquí, lo he visto en el Tartiere, mucha calidad, pero claro, la competencia es muy grande, ¿no? Y para el entrenador apostó en principio por una serie de jugadores y lo que está bien, pues no se debe tocar. Recordamos quién era su máximo goleador. Pérez Milla. Muy bien. Y no es mal momento, entiendo, para ir a Numancia por aquello del frío, ¿no? Sí, la verdad es que que debe ser un aliado, entiendo, para el Numancia. A mí me decepcionó, no conocía a Soria como ciudad, pero el año pasado cuando estaba allí, cuando fue el Oviedo, la verdad que es una ciudad muy pequeña y bastante hacen con tener un equipo en segunda división por los habitantes que tiene. Muy bien. Damos la vuelta a la hoja y nos vamos al Cádiz, nos vamos al Carlos Tartiere, horas 6 de la tarde, que se va a encontrar el Real Oviedo el domingo. Pino. Bueno, pues este sí que hay que tener cuidado, tiene la ventaja sobre los demás equipos, que ya tiene el mayor trabajo realizado. Me dijo que tiene el mayor trabajo realizado porque los componentes de la plantilla, el 50% se ficharon 12 jugadores y se conservaron 13. La mayoría de los que están jugando ya estaban el año pasado con Álvaro Cervera, el entrenador. Es un equipo que está muy trabajado, que ahí nadie rehúye el esfuerzo, es el ADN del equipo, tanto en defensa como ataque. Es un equipo que está muy mecanizado, muy trabajado, que todo el mundo aporta en ataque, todo el mundo aporta en defensa, se conoce muy bien todos los futbolistas y la verdad que es un enemigo muy a tener en cuenta, porque espero y deseo que no tengamos problemas. Es un equipo que te da el balón, y te sale muy bien a la contra, porque tiene gente rapidísima arriba. Tiene los dos de banda. ¿Qué suele jugar, sí, Pino? 4-2-3-1. Ahora voy a dar el paso a definirte los jugadores de la plantilla y las nuevas incorporaciones,
pero mucha rapidez en las bandas con Salvi y Álvaro, y después Aitor, que se intercambian las posiciones. Son jugadores con mucha calidad. De cierto, Álvaro ha tenido ofertas a última hora y tuvo descontento, ¿no? Porque no le dejaban marchar, porque no le pagaban la cláusula, era muy alta, y ahora le han renovado y a la alegría. El domingo, mejor dicho, el viernes metió un golazo contra el Nasti Tarragona, el 2-0, que se fue por velocidad. Es un jugador muy a tener en cuenta y tenemos que estar muy vigilantes y esperemos y deseamos que sepan contrarrestarlo, porque el Oviedo, con ahora las dos palabras que más se conjugan en la ciudad, presión e intensidad, presión bien hecha e intensidad también, pero cuidado con la defensa, que no esté muy adelantada, porque con esta gente que tienen tan veloz y tan rápida nos pueden crear muchos problemas. Pues vamos a pasar a definir a los jugadores. En la portería tenemos a Cifuentes, quizás sea el jugador más veterano de toda la categoría, 38 años. Jugó en media España, ¿no? Estuvo jugando en Polonia y después lo fichó el Cádiz y está haciendo muy buenas temporadas. De hecho, el año pasado el reserva era Jesús Fernández, un portero que venía del Real Madrid, y ahora se fue porque no tenía oportunidad de jugar. Álvaro Cervera apostó por él y ahora Jesús Fernández marchó para la Cultural. Después tenemos de lateral derecho a Carpio, también jugador salmantino, que jugó entre otros equipos en Salamanca, en el Elche, con Bordalás. ¿A quién encontramos en el medio? En el centro de defensa tenemos a Servando, un viejo conocido de la afición ovidista, también veterano. Es el jugador número 12, podríamos decir, de Álvaro Cervera, aunque el año pasado no era titular. ¿Quién más? Pues tenemos, ahora normalmente lo está pagando Marcos Mauro, un central que ficharon del Villarreal B. La verdad que ves que el Villarreal B es que como el Castilla de antes, el Barcelona B, tiene jugadores por todo el territorio español, ¿no? Porque el otro central, Sanquere, senegalés, lo tiene lesionado. Pero también han fichado a Miquel Villanueva, central venezolano, que en estos partidos, jugando con la selección venezolana, que está cedido por el Málaga. Y ficharon también a un montenegrino, a Kovacevic, no me acuerdo el nombre. Sí. Bueno. Y después para el lateral izquierdo tienen a Brian, un lateral izquierdo que también ha tenido ofertas de equipos de superior categoría, pero el Cádiz no le ha dejado marchar. Y ficharon también para hacerle competencia, porque el otro lateral izquierdo, Lucas Ruiz, se fue en busca de minutos al Lugo y ficharon a Lucas, un brasileño que estaba jugando en Holanda. ¿A quién encontramos en el medio? En el medio del campo ellos tienen la lesión de José María, jugador todoterreno con una gran calidad, pero lo está supliendo muy bien Garrido. Garrido, por la afición ovidista se puede dar cuenta perfectamente de quién es, cuando aquella tarjeta amarilla que se la quitaban, no se quitaban, al final se la quitaron, puede jugar en Oviedo. Jugador de un gran trabajo en el centro del campo, un gran recuperador de balones, con el cual sus compañeros se sienten muy reconfortados tener un jugador como él, porque les ayuda todo siempre en misiones versuras, en coberturas y en permutas. Y pues es un jugador muy peligroso a balón parado. Y después el otro medio que lo acompaña es Abdullah. Es el organizador del juego del Cádiz. También buen futbolista, titular desde que llegó Álvaro Cervera domingo tras domingo. Y después en las bandas tenemos a Salvi, jugador con una gran velocidad, banda derecha. Después en la media punta tenemos a Aitor. Muchas veces suelen intercambiar los puestos Aitor y Álvaro García, ¿no? Jugador que en su época tuvo cedido en el Racing de Santander. Y después arriba tienen un gran conocido de la afición asturiana, Barral, ¿no? Que parece que está en su segunda juventud. Lleva 3 goles en un partido que no participó, precisamente contra el Corcón, que fue el que empataron a 0, porque se encontraba lesionado, pero después han incorporado también para la parte de arriba, ficharon a Carrillo, un delantero centro que estaba el Sevilla Athletic, ficharon a Moa, un jugador que hizo su vida deportiva en el Badalona, en el Hospitalet, lo fichó el Córdoba y ahora muy rápido, y ahora lo fichó el Cádiz también para la parte delantera, y pues a Perea, jugador que era del Barça B, y Romera, 2 jugadores que causaron baja en el equipo que tienen. El Cádiz tiene muy buen equipo, no rehuyen el esfuerzo. Van a ser 2 estilos muy parecidos por parte del Real Oviedo, Anquela, gran motivador, ¿no? Y muy exigente, y lo mismo a Álvaro Cervera. Yo vi el año pasado la defensa del Cádiz, me parecía por arriba, tenía problemas. De hecho, los 2 goles que encajó aquí en el Tartiere fueron uno de Linares de cabeza y otro de Cristian también
a una falta sacada por Soleta. Esperemos que sepamos aprovechar esas debilidades del rival. Era el análisis de Miguel Ángel Pino, era el análisis por una parte del rival que se va a encontrar el Sporting de Gijón, por otro el rival que se va a encontrar el domingo, el Real Oviedo. Ya saben ustedes, el próximo lunes vamos a tratar de analizar los dos partidos, tanto el del Sporting como el del Oviedo. Hasta entonces hemos llegado al final del programa. Tengan ustedes una muy buena semana, muy buenas noches y hasta lunes.